Este, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este segundo Festival Regional sobre el Árbol Ramón. En nombre del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer día de actividades del segundo Festival Regional sobre el Árbol Ramón, producción sustentable de alimentos con las semillas del Árbol Ramón. Esto en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Antes de dar inicio a las actividades programadas para el día de hoy, agradecemos a quienes hacen posible la realización de esta serie de actividades, muy especialmente al Centro para la Conservación y Aprovechamiento del Árbol Ramón, así como al fomento y fortalecimiento de las vocaciones científicas convocadas por CONACYT. Y desde luego, no menos importantes, a todas y cada una de las instituciones que hacen posible la realización de este evento, sobre todo que en coordinación con los esfuerzos de las diferentes instituciones académicas, científicas y de investigación, hacen posible estos espacios con el fin de presentar el Árbol Ramón a las comunidades rurales, productoras, empresarios y desde luego al sector académico mediante una difusión y exposición de trabajos como los que vamos a tener el día de hoy sobre el aprovechamiento de este gran árbol, porque sabemos que tiene múltiples beneficios y que el día de hoy y también el día de mañana estaremos compartiendo. No podemos dejar de agradecer también a quienes a través de la distancia, a través de esta plataforma virtual, nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Gracias también que su acompañamiento hace posible la difusión de estas actividades, por lo que pedimos que si nos estás viendo a través de Facebook, compartas esta publicación para llegar a más audiencia. Recordando que esta transmisión está siendo grabada en tiempo real, por lo que la dinámica con los participantes va a ser de mucho provecho. Gracias a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Y es así como vamos a dar inicio a esta serie de actividades programadas en nuestra agenda y para ello me permito presentar a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan esta mañana. Saludo con mucho gusto a la distancia y presento también al doctor Ángel Virgilio Domínguez May, quien es responsable técnico de este gran proyecto. Asimismo, saludo con mucho afecto a la licenciada Fátima Alejos González, quien es coordinadora de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Así también presento ante ustedes al ingeniero Roberto Q. Sandoval, quien es subdirector académico del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. De igual manera nos acompaña esta mañana el doctor Pedro Iván González Chi, quien es director general del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y desde luego un gusto también poder saludar en la distancia al doctor Javier Velázquez Moctezuma, consejero científico del Tren Maya. De igual manera, presentamos ante ustedes a la licenciada Yesenia Polanco Ross, quien es directora general del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán. Muchas gracias a cada una de nuestras autoridades por acompañarnos en este gran evento que sin duda generará un espacio de convergencia donde todos podemos aprovechar y conocer los beneficios y el aprovechamiento que podemos tener del árbol Ramón. Y es así como nosotros podremos escuchar las palabras que tiene preparada el doctor Ángel Virgilio Domínguez May, responsable técnico del proyecto. Adelante, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. También un saludo con aprecio a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Definitivamente estamos conscientes de que tenemos que buscar más y mejores alternativas para mitigar el cambio climático, como decía nuestro estimado doctor
Alfonso Larqué Saavedra. Es momento de establecer más y mejores estrategias para encontrar soluciones contra la contaminación de nuestro medio ambiente. Pero también hay el tema sobre la producción de energías amigables con nuestro planeta. Asimismo, sin olvidar, tenemos que contribuir en la seguridad alimentaria. Precisamente por eso, en nuestro segundo festival, se hablará de la importancia que tienen las semillas del árbol Ramón en seguridad alimentaria, ya que éstas tienen un alto contenido de nutrientes, pero no contienen gluten. También se comentará la contribución de estos árboles de Ramón a la mitigación del cambio climático, porque estos árboles son buenos captadores de CO2. Durante la presentación de nuestros ponentes y estudiantes, conoceremos otras bondades que ofrece este árbol. Concluyo diciendo esta frase: el futuro de nuestra humanidad y de nuestro planeta está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Virgilio Domínguez May, quien es responsable técnico de este gran proyecto y quien ha coordinado intensamente estas actividades para poder llevar a cabo este segundo festival regional sobre el árbol Ramón. Así que, bueno, con esas palabras vamos a ceder el micrófono al doctor Pedro Iván González Chi, quien es director general del Centro de Investigación Científica de Yucatán y quien nos compartirá el siguiente mensaje. Adelante, doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Pues es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo estos minutos y estoy segurísimo que el evento va a tener un gran éxito. Tengo unas líneas preparadas para ustedes, se las voy a dirigir en este momento. Muy buenos días a todas las personas participantes de este segundo foro regional del Árbol del Ramón, un árbol con potencial nutritivo para la producción sustentable de alimentos. Saludo cordialmente al doctor Ángel Virgilio Domínguez May, responsable técnico de este proyecto y director general del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, al maestro José Enrique Castillo Duarte y a todas las autoridades que participan en este importante evento, así como a todas las personas integrantes del comité organizador y especialmente a todas las personas que siguen este evento a la distancia. Para mí es un honor poder dirigirles un mensaje esta mañana, ya que el árbol de Ramón ha sido un objeto de estudio científico en Sisi por muchos años, dirigido por un grupo de investigación que fue liderado por uno de los científicos más destacados de nuestro país, el doctor Alfonso Larqué Saavedra, quien promovió y llevó a cabo el primer foro regional del árbol de Ramón. El doctor Larqué, que en paz descanse, nos ha heredado un gran legado de conocimiento científico, tecnológico y de innovación que lo mantiene en vivo y cercano, y seguramente estaría muy feliz de ver cristalizado este segundo foro regional. Alfonso impulsó el conocimiento al servicio de la seguridad alimentaria en México, estudió y divulgó incansablemente la alta productividad y beneficios que ofrece el árbol de Ramón. Por ejemplo, la producción de harina de la semilla de este árbol, que además nos ofrece diversos servicios ambientales. Estas son solamente algunas de las razones por las que debemos impulsar la conservación de este elemento simbólico de nuestra cultura regional. Aprovecho para felicitar a los organizadores por continuar con este trabajo desde una perspectiva en la que se den a conocer las bondades y áreas de oportunidad de aprovechamiento del árbol de Ramón a las comunidades, a los productores, a los empresarios y al sector académico. Agradeciendo la confianza, refrendo el compromiso del Sisi al intercambio académico y colaborativo con las instituciones de educación, como lo es el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, especialmente para generar sinergias en beneficio de nuestra región.
Deseo que esta jornada de 2 días esté llena de novedades, de iniciativas para la revalorización de nuestra cultura y de ideas innovadoras de la mano de nuestros entusiastas jóvenes. Sin más que agregar, quiero augurar una exitosa jornada de trabajo del segundo Foro Regional del Árbol de Ramón, un árbol con un potencial nutritivo para la producción sustentable de alimentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro, por estas palabras que nos ha compartido en el marco de este segundo Festival Regional del Árbol Ramón. Y ahora sí, vamos a escuchar en este momento al doctor Javier Velázquez Moctezuma, quien es consejero científico del Tren Maya y a quien siempre es un gusto poder saludar, aunque sea en la distancia. Doctor Javier, muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días a todos. Gracias, Alejandra, por la presentación. Te saludo con el mismo afecto de siempre. Y saludo con todo respeto a las autoridades, a los organizadores y a la audiencia que tiene a bien seguir esta transmisión. Quiero decir muy brevemente que para nosotros desde el Tren Maya, que es un proyecto de desarrollo socioeconómico, el conocimiento de todas las virtudes del árbol Ramón ha sido para nosotros un enorme aporte al proyecto de Tren Maya. El doctor Alfonso Larqué, que como ya mencionaron, ha sido un pionero de estos estudios y que fue en vida uno de los científicos más relevantes y connotados del país, nos ha dejado esta herencia que con todo gusto, con todo compromiso, estamos impulsando. Desde el Tren Maya nosotros hemos honrado el legado del doctor Larqué y hemos nominado Proyecto Larqué a una serie de actividades que estamos haciendo en conexión con las instituciones de educación del sur-sureste, pero también con organizaciones de la sociedad civil, con personas que han desarrollado de manera empírica su práctica en el desarrollo, en el cultivo del árbol Ramón, pero también en el desarrollo de sus componentes como un alimento con muchas propiedades. Tantas propiedades que para nosotros el árbol Ramón es una alternativa muy importante en la estrategia alimentaria del país. Creo que tenemos, una vez conociendo las ventajas del Ramón, estamos comprometidos a desarrollar todos los trabajos necesarios para que el árbol Ramón sea considerado una alternativa seria en esta estrategia que está orientada a sacar de la pobreza y del hambre a muchos compatriotas que aún sufren este estado de postración, ¿no? Creemos que el árbol Ramón es una herramienta que se da naturalmente en esta región, que es conocida por los lugareños y que afortunadamente la academia lo ha estudiado también en los últimos años y ha podido determinar con toda precisión sus características, sus propiedades, sus beneficios. Entonces, para nosotros es un privilegio estar como Tren Maya en una parte organizativa de este segundo festival del Árbol Ramón, acompañando al doctor Ángel y a todo su equipo, que han hecho un esfuerzo extraordinario para que esto salga. Y nuestro compromiso, el compromiso que hicimos con el doctor Larqué, fue seguir impulsando el estudio, el aprovechamiento integral del árbol Ramón, y creemos que con este evento damos un paso adelante. Gracias a todas las instituciones por participar, gracias al esfuerzo de Litsi, de Ángel Domínguez en particular, y gracias a todos los participantes que han puesto el hombro para que este evento
sea un evento de gran relevancia. Les auguro el mayor de los éxitos, les felicito y cuenten con la participación de la coordinación científica del Tren Maya, todos los desarrollos que se vayan a gestar a partir de estas reuniones académicas. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Velázquez Moctezuma, consejero científico del Tren Maya. Gracias por esas palabras, gracias por recordarnos, ¿verdad?, la importancia que tiene esta difusión de este tipo de eventos y sobre todo para llegar a más comunidades. Muchas gracias y bueno, ahora escucharemos las palabras inaugurales de este evento y por ello cedo el micrófono a la licenciada Yesenia Polanco Ross, directora general del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán, sede de este evento. Licenciada Polanco, muy buenos días, le escuchamos. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Qué gusto poder acompañar a la ceremonia inaugural de este segundo Festival Regional del Árbol del Ramón. La verdad es que me encuentro pues muy contenta de que el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán, ITSI, como es conocido para todos, pues sea la sede de este segundo festival regional. Agradezco particularmente pues el interés y la decisión que tuvo el doctor Ángel Domínguez May, docente de aquí del Instituto Tecnológico Superior del Sur, para llevar a cabo este segundo festival, para que este tecnológico sea la sede. Por supuesto, pues agradezco también a quienes encabezan el CENCAR, a quienes están al frente del ITSI, por supuesto también del Tren Maya. Los aprovecho para este momento saludarlos y agradecerles, por supuesto, el hecho de que pues hayamos tenido ese acompañamiento tan puntual para poder llevar y realizar y llevar a buen puerto este segundo Festival del Árbol Ramón. El Tecnológico Superior del Sur pues está ubicado en el sur del estado de Yucatán, en donde tenemos a bien ya contar con personas que han desarrollado en la Semilla del Ramón varios proyectos muy buenos, los cuales vamos a conocer a través de este festival. Vamos a tenerlos como ponentes, personas que son del municipio de Tzucacap, que son del municipio del sur del estado de Yucatán, Tzucacap, estamos hablando también de aquí de Oxcuzcap, incluso quienes han desarrollado cerveza, quienes han desarrollado masa, harina a través de la Semilla del Ramón. La verdad es que estamos pues muy contentos y satisfechos de que en el sur se esté investigando, de que en este Instituto Tecnológico también se estén llevando a cabo investigaciones para concretar mayores proyectos en beneficio pues de esa alimentación sustentable que hoy tanto requiere pues no solamente nuestro estado, nuestro país, sino también en general nuestro mundo. Entonces me siento muy orgullosa de que seamos la sede de este segundo festival regional del Árbol del Ramón. Agradezco a todos, saludo también a quienes nos sintonizan y espero que de verdad este segundo festival sea de mucho provecho para todos, para docentes, para alumnos, para investigadores, para que podamos todos en conjunto pues buscar la forma de seguir apoyando a la alimentación de nuestro país, de nuestro mundo. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Licenciada Polanco, muchísimas gracias por estas palabras de inauguración y bueno, con este emotivo mensaje que la directora general del Instituto Tecnológico Superior del Sur del estado de Yucatán nos acaba de compartir, ha llegado el momento de presenciar un emotivo video en homenaje al doctor Alfonso Larqué Saavedra, quien fuera impulsor de esta serie de trabajos de investigación sobre el árbol Ramón. Así que prestemos atención y corre video.
hemos tenido alguna complicación técnica, por lo que bueno, sabemos que esta transmisión está transmitiéndose desde luego completamente en vivo y por lo que estas cuestiones técnicas pueden surgir en cualquier momento. Agradecemos la comprensión ante esta situación y desde luego les invitamos a permanecer en pantalla con nosotros para que posterior de poder solventar esta situación, estos pequeños inconvenientes, podamos llevar a cabo continuación con todas nuestras series de actividades para el día de hoy. Así que agradecemos de antemano la comprensión a este tipo de cuestiones técnicas que sabemos que no estamos exentos de poder presenciarlas con cuestiones tecnológicas. Así que vamos a continuar con nuestra serie de actividades en lo que logramos restablecer la señal y poder presenciar, ¿verdad?, completo este video. Pero lo que pudimos apreciar de este video con estas imágenes, desde luego, es reconocer aún más la invaluable labor que ha tenido el doctor Alfonso Larqué Saavedra con todo este campo de estudios del árbol Ramón. Desde luego, lo recordamos siempre con mucho cariño, pero sobre todo con nuestra profunda admiración. Un abrazo hasta el cielo para el doctor Alfonso Larqué Saavedra, impulsor de todas estas series de actividades y de investigación. Y es así como vamos a dar inicio, continuando con nuestra orden del día, ¿verdad? Para poder restablecer nuestro sistema para que podamos llevar a cabo nuestro ciclo de actividades y con ello dar inicio a nuestras ponencias. Vamos a presentar ante ustedes, continuando con nuestro orden del día, ¿verdad? Sabemos que esas complicaciones técnicas vamos a solventarlas, por lo que pedimos su comprensión. Vamos a dar inicio a este ciclo de actividades programadas para el día de hoy, donde escucharemos nuestra primera conferencia, salvo que nos indiquen que podamos ver el video, así que vamos a estar pendientes, ¿verdad? Así que escucharemos nuestra primera conferencia, misma que está a cargo del maestro Israel García Cheseña, investigador del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Para ello, me voy a permitir leer parte de su currículo, de su semblanza, porque sabemos que la trayectoria que ha tenido el maestro Israel nos deja en manifiesto por qué vamos a inaugurar este ciclo de conferencias y justamente con el maestro Israel. Y es que, bueno, les voy a comentar que de toda su trayectoria, el maestro Cheseña nació en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en 1979, donde realizó sus estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Veracruz, México, del año 2003 al 2008, recibiendo el grado de ingeniero bioquímico con especialidad en alimentos. Posteriormente, trabajó en diversos proyectos de investigación relacionados con la propagación de las plantas, con énfasis en la embriogénesis somática del cedro rojo y agaves. Dicho trabajo derivó una realización de estudios de posgrado, sí, así es, obteniendo el título de maestro en ciencias biológicas por parte del Centro de Investigación Científica de Yucatán en el año 2013. Cuenta con 3 artículos indexados en la revista Plants in Vitro Cell and Development Biology de Plant Cells, Tissue and Horticulture y Agrociencia. Actualmente labora en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán como investigador. Y esto es una breve reseña porque sabemos que la amplia experiencia del maestro y que hoy nos va a compartir con esta conferencia que se titula Elaboración de harina y peletilizado del Ramón Brosinum alicastrum para pequeñas
y medianas empresas. Y para ello cedo el micrófono al maestro Israel García, quien es un gusto poder saludar. Adelante, maestro, le escuchamos con esta interesante información. Muy buenos días a todas las autoridades y ponentes y seguidores de este evento. Quisiera solamente preguntarles si logran ver la presentación. Maestro, ¿no podemos ver su presentación? Seguimos sin verla. Ahora sí, Creo que maestro, ya podemos apreciarla. Bueno, pues más que nada les voy a platicar de algo que la comunidad maya en nuestro bello Yucatán ha estado realizando por años. Lo que es el proceso de elaborar su propia harina de Ramón, de Brusimón Alicastro. Y empiezo con esta sencilla presentación. La elaboración de harina y peletizado de Ramón de Brusimón Alicastro para pequeñas y medianas empresas. Maestro, no le escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, maestro, ¿sí le escuchamos? Bueno, una reseña. La distribución geográfica en el mundo de Brusimón Alicastrum se encuentra principalmente en Centroamérica, como lo podemos observar en esta diapositiva. Tanto la parte del sur de nuestro país, Guatemala, Belice, Honduras y parte de Nicaragua y otros países que le acompañan. Principalmente hablando de nuestro país, la mayor concentración de árboles de Ramón los podemos encontrar en la península de Yucatán, ya que se encuentran en el traspatio de los solares mayas. Los pasos para elaborar la harina y el peletizado pues son muy sencillos. De parte de la harina pues es la colecta, lavado, secado, triturado y envasado, al igual el peletizado. Bueno, en las comunidades mayas, comparación de la ciudad, podemos encontrar el árbol de Ramón, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, en el traspatio. Aquí vemos una diapositiva donde estamos colectando semillas de Ramón, las cuales se van a transportar para su proceso. Una vez recolectadas, pues llevan un lavado, la cual es preciso para evitar cualquier infección o enfermedad que puedan traer estas semillas. Posteriormente, un secado. El secado es una forma artesanal, se hace en el patio como el café. Posteriormente sigue una molienda. La molienda, como lo ven ahí, se puede hacer con un molino de mano. Y el empacado. El empacado, pues, lo podemos hacer al alto vacío, en bolsas de plástico, en bolsas de rafia. Maestro, Sí, disculpe, es que no está corriendo su diapositiva. ya. ¿No? Puede ponerle en modo presentación para que podamos ir avanzando al mismo tiempo que usted va explicando. ¿Logran ver esta diapositiva? Sí, maestro. Ok. Bueno, terminando el proceso de harina de Ramón, pasamos a lo que es el peletizado.
Es algo muy similar al proceso de la harina. Ahora lo que cambia es que lo que hacíamos con las semillas, ahora lo vamos a hacer con las hojas. A las hojas, pues primeramente tenemos que colectar esa biomasa o las hojas de ramón. ¿Y cómo? Aquí en la península de Yucatán acostumbran a ramonear. ¿Qué quiere decir eso? A cortar ramas y hacer atados, los cuales le dan a los animales. En este caso nosotros vamos a ramonear, pero vamos a obtener esa biomasa para procesarla y obtener nuestros pellets. ¿Qué sigue de la colecta? Lo mismo, hay que triturar toda esa biomasa, de ahí llevarla a un secado. Ya una vez que secamos la biomasa, hacemos una mezcla para que esa biomasa triturada la podamos pasar por una máquina que se llama peletizadora. Esta peletizadora pues nos va a permitir transformar ese volumen o esa biomasa en pellets, los cuales podemos observar aquí en la diapositiva. Una vez transformados estos pellets, lo podemos empacar igual al alto vacío o en contenedores, en este caso bolsas de rafia de 10, 20 kilos o en contenedores de plástico, según sea su uso. Bueno, cabe mencionar que todo esto que mencioné en las diapositivas anteriores viene de un gran proyecto que el doctor Larqué lo llamó Proyecto Integral y del cual tuve la dicha de participar en él, concentrándome en el proceso de alimentación en agroindustrias alimenticias para consumo humano y pecuario. Los animales o el sector pecuario son los principales consumidores de alimentos alternativos, en este caso el ramón. Y vuelvo a comentarlo, no es nada nuevo, ya que nuestros antepasados o los ancestros lo sabían perfectamente. Y aquí podemos ver lo que les gusta a estos animales, ¿no? Comer semillas de ramón y forraje de ramón. Dentro del proyecto, pues se llevaron a hacer comparativas, en este caso una comparativa con la alfalfa. Podemos ver los porcentajes en kilocalorías, grasas totales, fibra dietética, calcio, hierro, proteínas, entre otros. Los cuales, pues comparándolos con ramón, pues vemos que no están nada discriminados, ¿no? Ya que el ramón contiene pues un gran porcentaje de proteína, en este caso 12% en comparación de alfalfa, hierro, calcio y pues la fibra dietética. Maestro, Sí. me comenta la parte técnica que podría salir en modo presentación para que puedan correr sus diapositivas, ya que están pausadas. Ok. Adelante. Ahí la observan. ¿La observan? Sí, maestro. Sí, maestro, la vemos. Ok. Igualmente, dentro de este gran proyecto del proyecto Larqué, sí creó lo que se llama Mayaosh, que es la harina de Brosimum alicastrum para consumo humano, la cual igual pues nos dimos a la tarea de recapitular y de llevar a procesos de laboratorio para saber exactamente qué contenía esta harina de ramón. Y como lo podemos ver ahí a un costado de la tabla nutrimental, pues tiene kilocalorías, grasas totales, carbohidratos, fibra dietética, proteínas, zinc, hierro, calcio, sodio, vitaminas y ácido fólico, los cuales no es nada despreciable a comparación con otras harinas. Igualmente, tenemos la comparativa con algunos otros alimentos. En este caso, pues como podemos observar ahí en la diapositiva, tenemos comparado con el arroz, la cebada, el maíz, el trigo, el sorgo, etcétera. El ramón es el que está de color verde comparado con todos los demás.
y podemos ver que de igual forma, pues también se defiende y lleva una gran carga, ¿no? De proteína, de fibra, de grasas, carbohidratos. Calcio, hierro, zinc y sodio. Todas estas comparativas pues nos llevaron a la tarea de compararlas con otras harinas en el mundo, específicamente con las harinas europeas. Sharp, Maestro, le hemos Rosselli dejado de y escuchar. Baker, las cuales igual como podemos ver en la tabla, pues, por ejemplo, en proteínas, la italiana Sharp tiene 1.2 gramos de proteína, la Rosselli de España tiene 1.5 gramos y la Baker 3.1. En comparación de la harina de Maya Osh procesada en Sisi, que tiene 15 gramos de proteína. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que no es nada despreciable la harina de Ramón. Además de que esta harina no contiene gluten de manera natural. Aunado a eso, también estudios que se elaboraron en parte del proyecto Larqué, contiene 19 de los 20 aminoácidos esenciales y no esenciales para nuestro organismo, la cual la hace aún más atractiva para la cuestión alimenticia. Y podemos ver en esta diapositiva también que específicamente, como ahí lo dice, no contiene gluten. Este estudio se hizo en el CIMIC. ¿Y qué nos conlleva que no tenga gluten? A que en el mundo hay una cantidad de personas que padecen una enfermedad que se llama celiaquía. Entonces, estas personas se encuentran principalmente en el continente europeo y en Norteamérica, en Estados Unidos, la cual le hace tener aún un mayor valor agregado a la harina de Ramón o de Brocimum alicastrum. ¿Por qué? Porque no contiene gluten de manera natural. A todo esto que he presentado, sí cuenta con un paquete tecnológico, el cual el doctor Larqué y yo pudimos escalar en las instalaciones de Sisi Parque para poder ofrecerle al mundo la calidad de harina requerida para todas estas personas. Ese paquete tecnológico se encuentra en Sisi y como aquí muestro las carátulas, para la elaboración de harina de Ramón y para la elaboración de pellets, las cuales pues es una gran contribución de parte del doctor Alfonso, ya que ya está desarrollado este proceso. Ustedes, audiencia que nos siguen y quisieran conocer más de este proceso que se acaba de mencionar, pues se pueden acercar a Sisi. Ellos les van a instruir, indicar cómo pueden tener acceso o adquirir este paquete tecnológico. Y pues sin más, les doy las gracias a todas aquellas personas que nos hayan seguido. Es todo. Maestro, qué interesante información la que nos ha presentado. Muchas gracias. Desde luego, siempre aprendemos cosas nuevas y este es un tema muy interesante, hablar de las estadísticas, hablar de esas cifras y desde nuevo de toda esa convergencia de conocimientos que nos presenta, que nos ha compartido y que desde luego ha generado mucha participación de la audiencia, que permítame leer algunos comentarios de felicitaciones para usted y
recordando que estamos haciendo la transmisión en vivo desde Facebook Live. Tenemos saludos y felicitaciones para el maestro con esta excelente ponencia por parte de los alumnos de 7º y 5º cuatrimestre de la Ingeniería en Bioquímica, así como de Ingeniería en Desarrollo Comunitario del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán, así como también tenemos saludos y felicitaciones por parte del Tecnológico Superior de Jopelchen, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, especialmente a la Ingeniería en Sistemas de Producciones Agroecológicas. Muchísimas felicitaciones para usted, maestro, y muchísimas gracias. Recordando también a todos los que nos siguen en transmisión que tendremos un apartado para las preguntas y respuestas después de todas las participaciones que tenemos programadas para el día de hoy. Así que les invitamos a la audiencia que nos sigue a través de Facebook que pueda dejarnos en su barra de comentarios alguna pregunta, alguna inquietud, ¿verdad? Y que desde luego se les va a dar seguimiento. Agradecemos también que al momento de generar sus inquietudes, sus preguntas hacia nuestros participantes, puedan colocar su pregunta, su nombre y algún correo electrónico para darle una atención más personalizada. Así que les invitamos a que participen en nuestra barra de comentarios y desde luego para que puedan seguir compartiendo esta transmisión y podamos llegar a más audiencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al maestro por presentarnos esta interesante información que desde luego su explicación sobre la elaboración de harina y pelletizado del ramón, que es el Brosimum alicastrum, para las pequeñas y medianas empresas. Desde seguro hay muchísimas preguntas que podemos atender en la parte final de esta serie de ciclos de conferencias. Y es así, hablando de saludos y hablando de alumnos, ¿verdad? Nos es grato poder presentar ante ustedes un video, y es que justamente este video es una creación de los estudiantes de 9º semestre de la Ingeniería en Bioquímica del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán y lleva por nombre Elaboración de la harina del ramón. Y esta fue una elaboración justamente de los estudiantes Viviana Delgado Cua y Francisco Romeo Simé. Así que vamos a prestar atención porque todo lo que nos van a presentar es muy importante. Así que adelante, corre video. Hola, buen día. Mi nombre es Viviana Magdalena Delgado Cua. Buen día, mi nombre es Francisco Rafael Romero Simé. Somos estudiantes de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. El proyecto que les presentaremos es la elaboración de harina de ramón y sus propiedades, en base al marco del Día Mundial del Ramón. El Brosimum alicastrum es muy conocido en el estado de Yucatán, en especial en la zona ganadera por poseer follaje con alto contenido nutritivo para el ganado vacuno y caprino principalmente, así como por la excelente sombra que proporciona, ya que llega a contar con una altura de 20 hasta 30 metros, con hojas abundantes de color verde que dan flores axilares de 1 centímetro de diámetro, y sus frutos llegan a medir hasta 2.5 centímetros de diámetro, además de ser muy resistente a las altas temperaturas, que es muy común en el estado. Seguidamente les presentamos el ciclo fenotípico reproductivo del ramón en el estado de Yucatán. Bueno, los meses en el cual el follaje es abundante es de enero hasta diciembre. Los meses que la floración es abundante van de los meses de enero hasta febrero. En los meses que podemos encontrar una floración escasa principalmente son los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta terminar en octubre. Los meses en el cual el fruto es maduro y es de manera abundante son de abril hasta junio, ¿no? Los meses en que el fruto y es maduro y es escaso van de julio hasta diciembre. Son utilizadas como nuevo alimento funcional, ya que ayuda a la desnutrición, a la anemia, y de la cual se puede elaborar desde harina, café, galletas, tés, tortillas,
y esto es por su alto contenido en nutrientes como la fibra, el calcio, el hierro, ácido fólico, la vitamina A, B y C, además de tener propiedades como ser completamente orgánico, no contener nada de gluten, ser bajo en grasa y en sodio, y además de proveer un alto contenido en antioxidantes. Para el proceso de obtención de la harina se lleva a cabo el siguiente proceso. En primera instancia, se inicia con la recolección y selección de las semillas de los árboles más grandes y de frutos abundantes, retirando las semillas más pequeñas que puedan afectar el proceso. La recolección se pesa para conocer la materia prima inicial y posteriormente se lava para retirar toda la suciedad que en ella se encuentra. Posteriormente se deja secar en un horno industrial a una temperatura de 60 grados centígrados durante un lapso de tiempo de 78 horas. Este paso es muy importante, ya que si la semilla no es secada correctamente, no podemos obtener la harina en su máximo rendimiento. Una vez secadas todas las semillas, se comienza con el proceso de molienda que se realizó con un molino industrial a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto, repitiendo el proceso por 5 veces hasta poder aprovechar el 98% de la materia prima. Por último, se realizó el proceso de tamizado con mallas número 48 mesh con un diámetro de 180 micras y el 98% de la harina deberá pasar a través del tamiz. Como paso final, se pesa para conocer la cantidad de harina obtenida y poder finalizar con el empacado en contenedores de polietileno para así poder aislar de la humedad del producto y que esta misma no sea contaminada. Aquí les presentamos una tabla en la cual se pueden encontrar los resultados obtenidos que van desde cenizas, pH, humedad, contenido en % de proteínas, contenido en % de grasas, contenido en % de carbohidratos, en base a las semillas utilizadas. ¿Qué tal este video, verdad? Muy interesante sobre la dedicación y todo ese proceso de la elaboración de la harina del Ramón. Y sabemos que con la harina podemos nosotros crear diferentes platillos, ¿verdad? Diferentes postres como pasteles, ¿verdad? Panes. Y es así como nosotros podemos percatarnos de que este video nos ilustra justamente a poder presenciar todos los beneficios, las atribuciones que el árbol Ramón nos permite aprovechar, ¿verdad? Y qué mejor que en este segundo Festival Regional del Ramón para poder conocer justamente esas cualidades. Agradecemos a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo desde la distancia a través de Facebook para que nosotros podamos llevar a cabo justamente este festival. Vamos a continuar con nuestro orden del día y voy a presentar justamente nuestra siguiente actividad, que es una plática, es una exposición sobre el tema del aprovechamiento de semillas de Brosinum alicastrum para el diseño de alimentos funcionales. Y para ello voy a presentar al profesor investigador también, doctor Víctor Manuel Mouchín, que nos va a dar esta plática, pero para ello voy a compartir su semblanza porque justamente él nos tiene preparada esta información porque su experiencia justamente es que se desarrolló como ingeniero en industrias alimentarias por el Tecnológico Nacional de México, Campus Calquiní, Campeche, con una maestría en ciencias de la ingeniería bioquímica y tiene un doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología por el Tecnológico Nacional de México.
Por si fuera poco, cuenta con una distinción de investigador nacional nivel 1 y el cargo de profesor investigador titular C del Instituto Tecnológico de Mérida hasta la fecha. Su línea de investigación está orientada sobre el aprovechamiento integral y conservación de los alimentos, así como la caracterización de compuestos bioactivos en frutas tropicales, cereales, aceites comestibles, miel y propóleos. Actualmente trabaja en la elaboración de películas de almidón termoplásticos como empaque biodegradables de alimentos. Derivado de su investigación, permítanme comentarles que ha publicado tan solo 12 artículos internacionales, tan solo en el último año. Imagínense la amplia experiencia, y lo cual lo habla justamente de la magnitud de su labor científica. Actualmente es evaluador de revistas científicas como Abanico Veterinario, Food Chemistry, Journal and Traditional and Complementary Medicine, el Journal and Food Chemistry y entre otras. Así que, bueno, con esta experiencia, ¿quién mejor que el doctor Víctor para platicarnos acerca de todos estos beneficios y desde luego para que nos venga a exponer sobre todo el aprovechamiento de esta semilla de Brosinum alicastrum? Doctor, muy buenos días, le escuchamos. Muy buen día a todos. ¿Sí me escuchan? Buen día. Claro que sí, solo que no vemos su presentación. Sí, gracias. Voy. Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Todo suyo el espacio. Gracias. Pues agradezco mucho la invitación del comité organizador del segundo Festival Regional del Árbol de Ramón. Pues muy buen día tengan todos ustedes, amable auditorio también que nos escucha. El día de hoy, pues quiero compartirles un poco acerca de los avances que se tienen sobre el aprovechamiento de semillas del árbol de Ramón para el diseño de alimentos funcionales. Esta es una propuesta para tener una nueva visión y poder explotar el potencial que puedan tener estas semillas. Pues de nueva cuenta agradezco la invitación por las autoridades de este comité y damos inicio. Muy bien, muchas gracias. Ok. La charla de hoy, vamos a enfocarlo o está enfocado a mirar a la harina de semillas del árbol de Ramón como un producto funcional, un producto que puede llegar a tener una oportunidad para ser utilizado en el desarrollo de alimentos funcionales del cual les voy a platicar. El árbol de Brosimum alicastrum es un árbol que crece en ambientes tropicales y en algunos de los estudios del doctor Larqué, en muchos de sus estudios, ha demostrado que esta planta pues resista ciertas condiciones de estrés hídrico, ¿no? Y es una planta que refleja también la parte cultural de los pueblos nativos mayas, ¿no? Porque tuvo un uso ancestral en donde ya se tenían los conocimientos del uso de la semilla molida, tostada, incorporada en tortillas, ¿no? Entonces, recientemente se ha motivado el interés de estudiar, investigar, desarrollar aplicaciones, desarrollar tecnología con estas semillas, como que regresándolo nuevamente, ¿no? Su importancia y su valor. Es un árbol que se distribuye ampliamente en la península de Yucatán, en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Es un árbol cuyo registro histórico se dice que se ha utilizado las hojas
como infusión para su consumo en la medicina tradicional. Se ha utilizado también en otras partes como ¿cómo se llama? Para la producción de instrumentos de artesanía. La plática va enfocado a que el árbol de Ramón posee un fruto y que este fruto en su interior contiene una semilla del cual se produce una harina. Esta harina, hasta la fecha, se cuenta con muy poca información del contenido de compuestos que están relacionados con beneficios útiles a la salud. Y este sería un enfoque para aprovechar su potencial. Nosotros tenemos un equipo muy grande y tesistas, creo yo que no creo, sino aseguro, que sin estos tesistas no hubiera sido posible tener avances en estas investigaciones. Tenemos muchísimos tesistas de diferentes lugares que han trabajado con la planta, más bien con la semilla del árbol de Ramón, y ahorita estamos incursionando con la hoja de Ramón, que a la hoja de Ramón se le ha dado un uso como forraje. Sin embargo, me parece que por su valor nutricional puede llegar a ser un ingrediente en la formulación de diversos productos alimenticios. La semilla del Ramón es un producto que tiene alto valor nutricional, también tiene una buena capacidad antioxidante, o sea, tiene buenas propiedades antioxidantes, y también tiene unos componentes que son de interés ya en la alimentación saludable, que son los compuestos fenólicos. Recientemente la población se preocupa por su salud, por una alimentación saludable. De hecho, es un ícono de la actualidad social. Es un medio para sentirnos más sanos, más listos y más modernos. Ese grupo específico de personas o de este mercado de interés pudiera ser un mercado potencial para el consumo de esta harina de semillas del Ramón. La harina de Ramón, nosotros hemos investigado durante 12 años, ya venimos algo de tiempo estudiando varios desde diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, y uno de ellos es el estudio de las propiedades antioxidantes, en donde la harina de Ramón tiene diversos metabolitos importantes, como es el caso del ácido gálico que está presente en esta harina. Está presente el ácido vanílico, la catequina, el ácido clorogénico, compuestos de interés que están relacionados con regulación de microbiota intestinal para tener una salud, un beneficio a la salud en el tracto intestinal. Las catequinas que posee, que nosotros hallamos catequina en la harina de Ramón, pues es un flavonoide que comúnmente la encontramos en cacao y en té verde, ¿no? El ácido vanílico que les acaba de mencionar es también predominante en la harina de Ramón. Normalmente este ácido fenólico, este compuesto metabolito secundario, la encontramos en hierbas autóctonas en la medicina china, ¿no? Entonces, realmente el Ramón tiene componentes de tipo fenólico, antioxidante, que le dan un valor. Y ese es el meollo de la plática. Ya hemos tenido durante 12 años, como les comentaba, diferentes investigaciones acerca del árbol de Ramón, enfocado al aprovechamiento del almidón que se aísla en la harina. Se ha hecho un aislamiento, conocemos la composición del almidón de semillas de Ramón, la hemos utilizado para fabricar bioplásticos para envases rígidos de alimentos a través de la extrusión, ¿no? Tratando de simular lo que normalmente se utiliza para el procesamiento de polímeros derivados del petróleo, como el caso del PET. Y también el otro enfoque es estudiar las propiedades antioxidantes. Eso ha sido durante 12 años. Antes de entrar a ubicar la semilla del Ramón como un posible ingrediente para la formulación de alimentos funcionales,
considero importante definir a qué se refiere como alimento funcional para que podamos comprender cuál es el mercado potencial que pueda tener la harina de Ramón. Un alimento funcional se conoce a estos en su forma natural, o también puede ser un alimento procesado que además de sus componentes nutritivos, es decir, además de su valor en proteína, en grasa, en carbohidratos, tiene otros componentes adicionales, pero que estos componentes impactan en la salud, impactan en la capacidad física y el estado mental de una persona. Bueno, es así que los alimentos funcionales han sido orientados a diferentes sectores de la población. ¿Cuáles son los sectores de la población a la que se ha destinado este boom de los alimentos funcionales? Pues para el crecimiento y el desarrollo de la infancia, regulación del peso corporal y el balance energético, funciones cardiovasculares, defensa contra el estrés oxidativo y función intestinal y microflora, que ha tomado un gran auge en estos últimos años. Entonces, estos alimentos funcionales están dirigidos a estos sectores de la población, ¿no? Muy bien. Aquí les quiero compartir algunas consideraciones para desarrollar alimentos funcionales con harina de semillas de Brosimum alicastrum. Primero, ya sabemos que la harina de Ramón es una fuente interesante de compuestos antioxidantes del grupo de los polifenoles. Pero hay un detalle, o hay un aspecto que debemos de considerar. Si queremos desarrollar alimentos funcionales, debemos considerar a qué matriz de alimento la vamos a incorporar. Y esto va en función de la solubilidad del ingrediente en el alimento. Es decir, no podemos, tenemos que conocer la composición química del ingrediente bioactivo que lo va a hacer como un alimento funcional, porque debemos conocer qué tanto es soluble en un producto, en una bebida, en una galleta, en un pan, qué tan soluble es, porque luego esto tiene su repercusión en la parte sensorial y en la aceptación de estos productos. También los polifenoles que tiene la harina de Ramón, tenemos que entender que son compuestos que, aunque tienen propiedades funcionales a la salud, son susceptibles a la degradación por luz, temperatura y oxígeno. Es decir, tenemos que conocer el comportamiento o los cambios que pueda tener el alimento desarrollado con harina de Ramón, si es un tostado, si es un tratamiento térmico, si es un batido, si lo voy a exponer a alguna condición, a condiciones de oxígeno o de luz. Entonces tengo que considerar esto, porque si no lo considero, pues estaría yo perdiendo ahí unos componentes de interés para la salud que contiene la harina. También la industria alimentaria tiene ese reto de asegurar que se altere lo mínimamente posible estos compuestos bioactivos. O sea, se tiene el gran reto, se sabe que hay muchos alimentos que tienen, como la harina de Ramón, que tiene compuestos bioactivos. Sin embargo, el gran problema es asegurar que la mínima alteración, que no cambie su composición bioactiva para que pueda ser considerado un alimento funcional. Otra cosa, el hecho que tengan o que sea rico en compuestos polifenólicos no debe comprometer la vida de anaquel y la aceptación sensorial de un producto, que aquí es el dolor de cabeza de muchos desarrolladores y la industria. ¿Por qué? Porque cuando se incorpora la harina de Ramón, muchas veces perdemos de vista que podemos afectar la vida útil del producto y su estabilidad. Además, podemos introducir un producto que tiene o desarrolla diferentes sabores que pudiera no gustar a la gente, ¿no? Y pudiera reducir su comercio. Entonces, esto hay que trabajarlo también. El hecho que sea un alimento funcional no quiere decir que vamos a hacer a un lado la cuestión sensorial y la vida de anaquel. También es importante, que esta es la parte que hace falta trabajar, es tener mayor evidencia científica que sustente el uso de esta harina con sus compuestos bioactivos
para mejorar alguna función específica en el organismo. Esto, estoy seguro que en los próximos años hay diferentes grupos de trabajo que están orientando sus esfuerzos para demostrar el potencial de la harina de Brosimum alicastrum. También es importante considerar los requerimientos y la necesidad de los consumidores antes de desarrollar el alimento funcional con la harina de semillas de Ramón. Debe estar dirigido a un público específico, como les comenté hace rato, ¿no? A los infantes, sobrepeso, función cardiovascular, diabetes mellitus, inflamación, defensa contra el estrés oxidativo, problemas del tracto intestinal, ¿no? Debe ir dirigido a un público específico. Estos antioxidantes que tiene la harina de Ramón se debe tener una cantidad suficiente para que el efecto benéfico se lleve a cabo, ¿no? Eso es importante, que también hay que trabajar en esta parte. Debe haber una relación calidad-precio del producto. Debe haber también una facilidad de suministro de las semillas y debe ser costeable este suministro, ¿no? Estos son algunos aspectos que les comparto que considero que se tienen que tomar en cuenta para el desarrollo de alimentos funcionales. De aquí nosotros les compartimos, agradezco a todo mi grupo de trabajo con tesistas de maestría, donde hemos desarrollado diversos alimentos con la harina de Ramón. Les voy a platicar este desarrollo que tenemos. Es una pasta alimenticia fortificado con Brosimum alicastrum. Es de una tesis de maestría. Es la estudiante Margaritas que nos apoya con esto. Tenemos una pasta fettuccine de muy buena calidad, pero les voy a platicar el origen de esta pasta. Esta formulación o las formulaciones que se evaluaron para el desarrollo de este alimento consistió de lo siguiente. Tratamos de evaluar hasta qué porcentaje de harina de Ramón puede soportar la pasta, es decir, que no pierda calidad durante el cortado, el laminado de la pasta fettuccine. Y también considerar que tener una buena calidad en la cocción de esa pasta, porque hay unos parámetros de calidad de cocción. Bajo este enfoque, entonces, nosotros estamos proponiendo utilizar un 70% de sémola de trigo duro, más un 30% que constituye una mezcla de 3 ingredientes, las cuales corresponden a la harina de plátano verde, a la harina de subproducto del prensado mecánico de semillas de calabaza chihuahua, que es un producto estrella que también estamos investigando. El aceite de la calabaza chihuahua es un aceite muy parecido, incluso con propiedades superiores al aceite de oliva. Casi nadie voltea a ver al aceite virgen de calabaza. Es un aceite, es un producto que genera más del 50% de rendimiento de obtención de aceite. Entonces, todo el bagazo que sobra después del prensado de este aceite lo utilizamos para la formulación de esta pasta, ¿no? Usamos la harina de Ramón, usamos la harina de plátano verde, usamos la harina del subproducto de calabaza y usamos sémola de trigo. El proceso es un proceso básico, se asegura una humedad de la masa. Por ahí hay un estudio, una investigación sobre las características de calidad de la masa. Se reposa, hay un laminado y un cortado y hay una cocción. Algo muy, muy importante que destacar es que esta formulación no la hacemos arbitrariamente. Nos basamos en un diseño experimental, se llama diseño LaTeX Simplex, para que podamos generar todas esas mezclas, ¿ya? Las mezclas de estos 3 ingredientes que van a sustituir en un 30% a la a la sémola de trigo duro. Entonces, las variables de respuesta que investigamos fue pues variables que están relacionadas a la calidad de la cocción de la pasta tipo fettuccine. Una vez que obtuvimos estos valores de calidad de cocción, se modeló estos datos experimentales y se ajustó a un modelo de regresión. ¿Esto por qué? Porque a través del modelado matemático podemos estimar la mejor combinación de plátano verde, harina de subproducto de calabaza y harina de Ramón, que me permita tener una pasta fettuccine de excelente calidad en la cocción. Muy bien.
¿qué es lo que obtuvimos? ¿Qué resultados hemos obtenido hasta el momento, ¿no? Les puedo resumir estos resultados, que la harina de ramón es un ingrediente maravilloso porque disminuye el tiempo de cocción de una pasta. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues que en un restaurante, por ejemplo, o una persona que venda o comercialice pasta fresca, pues estaríamos reduciendo el consumo de energía, la cual es sumamente importante y se refleja en lo económico. Además, la harina de ramón también es importante saber que al aumentar la cantidad de harina de ramón en una formulación de pastas con sémola de trigo, tiene también sus desventajas, ¿no? Como todo, hay ventajas y hay desventajas. Suele suceder que se pierden muchos sólidos en la cocción, es decir, cuando se cuece la pasta con una fórmula que contiene harina de ramón, se suele perder peso en la pasta fresca, porque la mayoría de los sólidos quedan retenidos en el agua de cocción. También es una desventaja la harina de ramón porque impide la absorción de agua de la pasta. Es decir, vamos a ver unas pastas delgadas, no apetecibles, no brillantes, porque el agua tiene su papel en el aspecto de la pasta. Entonces, aunque reduce el tiempo de la cocción, pero influye de una manera negativa en la calidad de la pasta a cierto nivel. Entonces, el chiste de la investigación es encontrar una formulación de los que contengan los tres ingredientes que permita tener, en este caso, una buena calidad, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y les voy a platicar así de manera muy resumida lo que se hizo y la fórmula con la que estamos trabajando. En el caso de la pasta de tipo fettuccini, uno de los criterios, se modeló los datos, la información que obtuvimos de la calidad de cocción, y entonces lo que hacemos es hacer predicciones con el modelo matemático y posteriormente, experimentalmente, lo hacemos en laboratorio y comparamos si el modelo estima bien o no estima bastante malo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer la estimación, y para el caso de una fórmula, que es la fórmula 1 denotado como F1, resultó que una fórmula o una mezcla del 3% de harina de plátano verde, 6.42%, en este caso de harina de subproducto de calabaza y un 75.6% de harina de ramón, es una mezcla bastante buena para reducir el tiempo de la cocción de la pasta. Y el tiempo estimado por el modelo matemático fue de 5.66 minutos. Y el valor experimental, o sea, lo que hicimos en laboratorio, nos arrojó 6 minutos, una pasta al dente. Esto evaluado por un chef de una cocina de aquí en la ciudad de Mérida. Entonces, en este caso, vemos que hay una similitud entre lo que el modelo matemático predice y lo que experimentalmente encontramos. Muy bien, y esta pasta es la siguiente. En imágenes podemos ver una lámina bastante completa, sin fractura, manejable, es deformable la lámina, no se quiebra, se puede cortar sin problema en tiras tipo fettuccini, ¿verdad? Entonces hemos ya alcanzado una formulación en donde tengamos un alimento de buena calidad. Ahora lo que estamos investigando es cuáles son las propiedades útiles que pueda tener esta pasta fettuccine en la salud. Una de ellas que está enfocado el estudio es, dado que tiene plátano verde y harina de subproducto de calabaza, pues estamos considerando a este alimento hasta que tengamos los resultados, ya los tenemos, nada más que no están interpretados hasta el momento, de proponerlo como un alimento de baja digestión, es decir, que pueda ser un alimento que libere, en este caso, azúcares libres en menor cantidad y que esta puede ser consumido por personas que tienen problemas con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, por ahí vamos a enfocar este estudio.
es muy probable que estemos montando en los próximos meses un estudio en modelo de animales para probar este efecto en la propiedad saludable. Esta pasta la F1, que es la que tiene 75.6% de ramón, es la tercera columna, es esta, la F1, tiene ciertas características comparado con una pasta fettuccine de solo sémola de trigo que se denota como P0. Para esta plática no voy a mencionar la F2 porque no tiene ramón, lo que tiene es calabaza y harina de plátano verde. Entonces, centrémonos en esta comparación entre la sémola de trigo duro y la Fórmula 1 que contiene 75.6% de harina de ramón. El tiempo de cocción es mucho menor, 6 minutos, 4 minutos menos que la pasta de solo sémola de trigo duro. En la pérdida de cocción, pues ahí hay una cierta disminución, o sea, un aumento en la pérdida por cocción cuando usamos la pasta con el ramón. También por acá hay otras características. De los más importantes podemos decir que hay propiedades de adhesividad, propiedades de cohesividad, propiedades de elasticidad, gomosidad y masticabilidad de las pastas. De manera muy resumido, lo que podemos decir es que la Fórmula 1, que tiene harina de ramón, es una pasta, en este caso, que es menos cohesivo, es decir, que esta pasta tiene un menor grado, de fuerza para ser deformado, ¿no? No necesitamos tanta fuerza entre los molares para poder deformar la pasta en la boca, ¿no? Y la que es la pasta solo sémola de trigo, pues es una pasta que tiene ligeramente un valor más grande de cohesividad. También tenemos valores de elasticidad muy parecidos, es decir, la pasta es muy parecido en elasticidad entre la pasta control y la pasta que tiene 75.6% de harina de ramón. La gomosidad también es importante porque es una propiedad que deriva de la dureza y de la cohesividad de la pasta, ¿no? Y vemos que es menos gomoso la pasta que tiene harina de ramón. Y masticabilidad es un término que relaciona la dureza, la cohesividad y la elasticidad, y la Fórmula 1 tiene un valor menor de masticabilidad. Entonces, estos son algunos de las propiedades que tiene la pasta tipo fettuccine desarrollado. Otro alimento que hemos estado trabajando es las tortillas de maíz fortificado con Brucymum alicastrum. Es otro alimento que afortunadamente nuestra estudiante Joana, que nos ha apoyado, ha concluido sus estudios, realizó esta investigación en donde ella también propone un diseño experimental, una matriz de diseño experimental de mezclas, en donde se combina la mezcla de harina de maíz nixtamalizado, no maseca, sino se hizo todo el proceso de la nixtamalización para que en un primer artículo que publicamos utilizamos harina de maíz nixtamalizado maseca, pero recuerden que la harina de maíz tiene diferentes hidrocoloides que superan por mucho, ¿verdad?, a la harina de ramón, pero porque son harinas que han sido agregados o fortificados, por lo tanto, decidimos una segunda investigación en donde formulamos ahora con harina de maíz nixtamalizado de manera tradicional, mezclado con harina de ramón y también mezclado con harina de subproducto del prensado mecánico de semillas de calabaza chihuahua, para aportar fibra y para aportar más proteína. ¿Qué resultó de esta investigación? Lo que pudimos observar, lo que pudimos alcanzar en esta investigación fue lo siguiente. Una propiedad de las tortillas, de acuerdo a la industria de la masa y la tortilla, es la rolabilidad. Esta rolabilidad está puntuada o tiene una puntuación o calificación de una escala que va del 1 al 5, ¿no? 1 significa que la tortilla no se rompe, un 0% de ruptura en la rolabilidad. Calificación de 2 es 25% de ruptura de la tortilla, 50% de ruptura es calificación 3
calificación 4, el 75% de ruptura, y calificación 5, 100% de ruptura de la tortilla. Basado en estas calificaciones, que es la gráfica de la izquierda, se presenta de forma triangular porque proviene de un diseño de mezclas en donde cada vértice significa el 100% del ingrediente que se está formulando. Tenemos harina de maíz nixtamalizado, harina de calabaza y harina de ramón. Lo que pudimos ver es que a medida que nosotros utilizamos harina de ramón, está en la zona azul. O sea, si incrementamos la cantidad de harina de ramón hasta un 100%, pero podríamos mejorar que la tortilla no se rompa. Eso nos llamó mucho la atención, ¿ya? Porque la harina de ramón, esta zona azul significa que es la puntuación de 1. De hecho, aquí está el valor numérico en chiquitito, 1.5. Y 1 significa 0% de ruptura. Y también está en la zona de la harina de maíz nixtamalizado, está de color azul. Es decir, la mezcla del ramón con la harina de maíz nixtamalizado, cumplimos con la calificación de entre 1 y 2, de acuerdo a la industria de la masa y la tortilla, ¿no? Como rolabilidad. Y la rolabilidad es la capacidad que tiene una tortilla para formar un taco, ¿no? Y además para que pueda contener en su interior pues diferentes productos, ¿no? Queso, carnes, una sopa o lo que quiera contener dentro de un taco. Entonces, la harina de ramón pues es un ingrediente que en un momento dado no tiene problemas con la ruptura de la tortilla hasta cierto nivel, porque al usar 100% de ramón también presenta otra serie de problemas como una mala aceptación sensorial. Entonces, por eso le decía, tenemos que estar jugando con los niveles de incorporación, tanto en la calidad como en su funcionalidad y como cuidando de que el producto sea un producto, pues vaya, de buenas características sensoriales. En el grado de inflado de la tortilla, es decir, en la industria de la masa y de la tortilla, define esto como el levantamiento de la ampolla de la tortilla. Y el inflado, en este caso, el ramón, bueno, la calificación va de 1 a 3, donde 1 es completamente inflado, 2 significa inflado medio, que va del 30 al 70%, y número 3, calificación 3, es que prácticamente la tortilla no se infla o entre 0 y 30%. En este caso, la harina de ramón, si se dan cuenta, está aquí en este vértice, está en la zona rojo, donde está calificado como 3. Quiere decir que afecta el inflado, ¿ya? O sea, incorporando, no sé, 100%, 80, 90% de ramón, puede causar problemas en la tortilla porque no se infla, ¿no? Entonces, esta es una propiedad que está relacionada con el almidón y la capacidad de evaporación del agua que forma la ampolla. Obviamente, si se dan cuenta en la gráfica, el producto estrella que provoca un inflado completamente el 100%, bueno, entre 70 y 100% es la harina de maíz nixtamalizado, que está en la zona azul. Y así, en otros dos aspectos, el contenido de compuestos bioactivos, como el caso de los compuestos fenólicos, pues ese es obviamente que la harina de ramón es el que aporta la mayor cantidad de estos metabolitos antioxidantes, y la proteína en esta formulación presentada lo está aportando la harina del subproducto de la calabaza chihuahua, ¿no? O sea, es una formulación bastante completa en la que tratamos de incorporar una buena cantidad de proteína, una buena cantidad de antioxidantes del ramón, pero manteniendo las características de calidad de la tortilla. Llegamos a estas dos formulaciones. Les resumo de manera rápida. Una formulación a través de la optimización del modelo matemático, obtuvimos que para obtener una tortilla con un alto contenido de antioxidante fenólico, tenemos que incorporar por lo menos 27% de harina de ramón, 73% de harina de maíz nixtamalizado y un 0% de harina de calabaza. O sea, no utilizar calabaza porque la calabaza interfiere en las características de la rolabilidad y el inflado. Es decir, esta fórmula fue pensada para aumentar el contenido de compuestos fenólicos que son los antioxidantes, pero manteniendo
las características de rolabilidad y el inflado. La otra fórmula utilizó 6% de harina de ramón y 44% de harina de sucrut de calabaza. Esta fue pensado para aumentar hasta un 10% de proteína, la cual es sumamente importante este contenido, ¿no? Se sacrifica un poco la rolabilidad y el inflado, pero todavía estamos en la zona de considerar con buenas características de calidad de la tortilla. Muy bien. Comparando las fórmulas, así de manera muy resumida, en el caso de la fórmula M1 es una tortilla, recordemos, con 27% de harina de ramón, M2 con 6% de ramón y control es solamente harina de maíz nixtamalizado. Y en la mezcla 1 que tiene la mayor cantidad de harina de ramón, ¿qué es lo que observamos de manera muy particular? Observamos, ¿verdad?, que tiene una buena aportación de fibra soluble. La fibra soluble aumenta cuando se incorpora el 27% de harina de ramón, y en el caso del control tiene 0.96% de fibra soluble, aumenta 3%, lo cual esto es muy interesante porque se sabe, o al menos en el desarrollo de alimentos funcionales, se busca también incorporar fibra soluble porque está relacionado con mejora de la salud del tracto intestinal. También, si podemos ver, hay una mejora en el contenido de la niacina. Esto también nos sorprendió porque la harina de ramón al parecer tiene niacina y está aumentando a 3 miligramos de ácido nicotínico por 100 gramos de tortilla en base húmeda, es decir, en la tortilla tal cual como se come. Y un miligramo se encontró en la tortilla, tortilla control, que estaba elaborado solamente con harina de maíz nixtamalizado. Esta niacina es la vitamina B3 que forma el complejo B. Este ayuda a la piel, a los nervios, al funcionamiento de enzimas, ¿no? Entonces es muy de reconocer las mejoras que impacta la harina de ramón en el desarrollo de estas tortillas. Hablemos ahora de la capacidad antioxidante y los compuestos fenólicos y flavonoides, que son antioxidantes presentes en las tortillas. Podemos ver que en la fórmula M1, que tiene 27% de harina de ramón, es la que tiene la mayor capacidad antioxidante y el alto contenido de compuestos fenólicos totales en comparación a la tortilla control, que es solo tortilla con harina de maíz nixtamalizado, lo cual podemos decir que sí ejerce una función antioxidante en esta fórmula que contiene en la fórmula M1, que contiene 27% de harina de ramón. También algo muy importante en nutrición es estudiar el índice glucémico de los alimentos. En este caso, el índice glucémico, recordemos un poco que está relacionado con la velocidad con la que un alimento que contiene carbohidratos eleva niveles de glucosa en sangre. Entonces, hicimos curvas de hidrólisis in vitro, ¿ya? Esto es para poder calcular el índice glucémico estimado. Y lo que podemos ver en la gráfica es lo siguiente. M1, pues es la fórmula que tiene 27% de ramón, M2, 6% de ramón. Tenemos un control que es solo tortillas con harina de maíz nixtamalizado, y de control tenemos al pan blanco. Dado que el pan blanco y la tortilla pues son dos alimentos con un índice glucémico alto, pues por eso el perfil se parecen, es el color naranja con el azul, ¿no? Entonces tiene un índice glucémico de 92, 93 casi, ¿no? Este valor numérico está asociado con un índice glucémico muy alto, ¿no? Ahora bien, si vemos la fórmula M1 que tiene 27% de harina de ramón, esta curva cambia un poco, ¿verdad? Porque la tenemos aquí abajo, ¿ya? Su índice glucémico estimado de esta fórmula es de 84.1, aunque es menor que la de solo tortilla de maíz. Aunque es menor, este valor todavía ubica a esta tortilla con 27% de harina de ramón en la categoría del índice glucémico alto, ¿ya? Porque si recordamos, el índice glucémico está clasificado en 3 categorías.
Una es alto, que va de 70 a 100, medio de 50 a 69 y bajo de 49 a 0. En este caso, la línea está rosa, que es la fórmula que tiene 6% de Ramón con 44% de harina de calabaza, tiene 64.4. Este sería un buen alimento, ¿verdad? Para aquellos quienes quieren consumir un producto con un índice glucémico bajo. Bueno, no tan bajo, sino es medio, porque tiene 64 y entra en la categoría de índice glucémico medio. Muy bien. En el caso de la digestibilidad de las proteínas, pues, resumiendo, la tortilla que tiene harina de calabaza y 6% de Ramón fue una de las tortillas que tiene alta digestibilidad de la proteína. En cambio, la fórmula que tenía 27% de harina de Ramón, pues tiene una digestibilidad comparable o similar a la tortilla de solo maíz nixtamalizado. Entonces quiere decir que aquí el alimento modelo, ¿verdad? Que tiene alta digestión es la que tiene 6% de Ramón con 44% de harina de calabaza. En el caso de la digestibilidad del almidón, podemos observar que la fórmula M2, que tiene 6% de harina de Ramón, pues tiene baja digestibilidad de harina de almidón. Eso explica por qué tiene un índice glucémico medio. Otro alimento, Doctor, ¿sí? disculpe, le quedan 5 minutos de su ponencia. Ok, gracias, sí, ya estoy por terminar, gracias. El último producto que estamos desarrollando es el pan de molde. Esto que ven en la imagen es un pan que está elaborado con harina de plátano verde y con 12% de harina de Ramón. Es un pan libre de gluten. En el área de la panificación es un problema el desarrollo de estos productos. Por eso hay poca variedad en el mercado. ¿Por qué? Porque al no tener el gluten, no se forma una miga bonita, ¿ya? Con alveolos. Los agujeritos se denominan alveolos. No se tienen unas formas redondas del alveolo, una distribución uniforme. Y nosotros estamos tratando de diseñar un pan que tenga los alveolos del mismo tamaño, que sea uniforme y que tengan muchos alveolos. Pero para desarrollar esto es muy complicado. Para ello estamos utilizando la enzima transglutaminasa para poder desarrollar este alimento, ¿no? Ya vimos que se debe utilizar más agua de lo común que se utiliza en harina de trigo. También el tiempo de batido influye, también influye el concentrado. Usamos un aislado proteico de la calabaza chihuahua que nos va a permitir levantar al pan, porque ese es otro problema que tiene los panes libres de gluten, que no tienen un volumen específico, no retienen aire. Hasta la fecha les podemos decir que ya estamos terminando el estudio con un buen pan de alta calidad, muy esponjoso, no tiene hidrocoloides, no tiene huevo, no tiene ningún otro aditivo más que las harinas y las enzimas transglutaminasas y un aislado proteico de calabaza. Por último, hay otros estudios que hemos hecho con tratamientos de cocción, con bicarbonato, con hidróxido de calcio. Vemos que ablandan la dureza de la semilla. Hemos tostado también la semilla del Ramón. Hemos visto que el tostado aumenta algunos, qué cosa rara, ¿no? Aumenta algunos compuestos útiles para la salud. Y por último, quiero concluir con lo siguiente. El uso de las semillas del árbol de Ramón es una opción de recurso disponible y capaz de mejorar la seguridad alimentaria. Estas semillas son una opción para sustituir a granos importados por su alto valor nutricional y funcional. Para su aprovechamiento, entonces, requerimos conocimiento no solo de la semilla, sino necesitamos conocimientos de su cultivo, de su manejo, de la calidad de sus productos y de la aplicación adecuada de la tecnología de alimentos. Es un recurso importante con amplias posibilidades para desarrollar alimentos funcionales, como ya vimos, pero sin embargo se requiere trabajar con diferentes grupos multidisciplinarios para tener mayor evidencia científica que apoye las alegaciones relativas a propiedades funcionales de la harina de Ramón y que promuevan su potencial para extender su cultivo y difundir sus propiedades.
Pues agradezco que me hayan escuchado y agradezco al comité organizador de esta segunda feria, de este segundo festival del Árbol de Ramón. Espero que les haya gustado la exposición y que si hay algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por esta interesantísima explicación que de verdad nos lleva a interpretar la verdadera importancia de aprovechar esta semilla, como bien lo ha expuesto en cada una de sus presentaciones, de sus diapositivas. Sobre todo resaltar, ¿verdad, maestro, que con tantos insumos que nosotros podemos aprovechar y poder generar productos, ¿verdad? Alimentos funcionales a partir de esa semilla. Claro que podemos coincidir que a muchos ya se nos antojó, ¿verdad? Ya nos abrió el apetito de poder disfrutar de estos alimentos. Desde luego hay preguntas, claro que sí, pero las estamos reservando para el espacio de preguntas y respuestas. Así que muy interesante su ponencia. Muchísimas gracias por esta aportación y desde luego agradecer al doctor Víctor Manuel Mouchin, profesor investigador, que nos ha presentado esta información sobre el aprovechamiento de la semilla de Brosinum alicastrum para el diseño de alimentos funcionales, que de verdad puedo decir que nos ha dejado maravillados. Muchísimas gracias, doctor. Y hablando justamente de alimentos, de todos esos atributos alimenticios que nos puede proporcionar esta semilla del árbol Ramón, vamos a poder presenciar en estos momentos un video que fue realizado por estudiantes del 7º semestre de la Ingeniería en Bioquímica por parte del Instituto Tecnológico del Sur de Yucatán y que vamos a poder presenciar en este video sobre Oshito, que es unas galletas elaboradas con harinas de semillas del Ramón endulzadas con stevia. Así que ese interesante video fue realizado por los estudiantes Daniela Carelli Uchim Tolosa, por Omar de Jesús Bermejo Can. Así que no se lo pierda, vamos a ver el video y vamos a prestar atención porque estamos sumamente interesados en todos estos beneficios y desde luego todos los productos que nosotros podemos elaborar a partir de esta semilla. Así que, corre video. Bienvenidos sean, somos alumnos del Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Cursamos la carrera de Ingeniería Bioquímica. Mi nombre es Omar de Jesús Bermejo Can y formo equipo junto con mis compañeras Daniela Carelli Uchin Tolosa y Gerlianaí Medina Chuc. A continuación les presentaremos una receta de galletas elaboradas a base de harina de Ramón endulzadas con stevia. Para la elaboración de las galletas se procede a medir los siguientes ingredientes: 80 gramos de margarina sin sal, 16 gramos de stevia molida, un cuarto de cucharadita de sal, un huevo, una cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, 7.5 gramos de harina de Ramón tostado y 150 gramos de harina de maíz. Una vez teniendo los ingredientes ya medidos, se continúa con la preparación de la mezcla. Se bate la margarina hasta tener una consistencia cremosa y se le incorpora la stevia hasta tener una crema uniforme. En un recipiente aparte se bate el huevo con la vainilla hasta crear una mezcla homogénea. En otro recipiente se mezcla la harina de maíz, la harina de Ramón y el polvo para hornear. Se pueden tamizar las harinas y el polvo para hornear para su fácil combinación.
En el recipiente de la margarina con stevia se agrega la sal y se mezcla bien hasta dejar una mezcla homogénea. Seguidamente se le agrega la mezcla del huevo con la vainilla. Posterior a ello se le agrega la mezcla de las harinas y se va batiendo poco a poco hasta que se vayan integrando todos los ingredientes. Se obtiene una masa y con ello se va a agarrar en pequeñas porciones de acuerdo al gusto de la persona para moldearlos y darle forma a las galletas. Una vez moldeado las galletas, se le puede agregar chispas de chocolate al gusto. Finalmente se coloca en el horno a 250 grados Fahrenheit por 15 minutos. Y estas son las galletas. Se probó y resultó tener un sabor dulce y delicioso, además de tener una textura suave. Propiedades nutricionales de la harina de Ramón Brusimum alicastrum. De acuerdo a la literatura y estudios realizados, las semillas de Ramón contienen un alto valor nutricional, que incluyen un elevado contenido de carbohidratos, fibra, calcio, potasio, vitaminas A, B, C, hierro y triptófano. Este último es un aminoácido de suma importancia para el crecimiento del ser humano y el buen desarrollo del sistema nervioso e inmunológico. Además del triptófano, este tipo de harina contiene los 9 aminoácidos esenciales, considerados como tales debido a que no pueden producirse por el organismo y por lo tanto tienen que ser adquiridos a través de los alimentos. Otra característica es que no contienen gluten, proteína que se encuentra en muchos cereales como son el trigo, la cebada y el centeno. La stevia aporta endulcorantes que no generan calorías y no elevan los niveles de azúcar en la sangre, según Salvador 2014, ya que activa una proteína llamada TRPM5 asociada a la percepción del gusto que induce a las células beta pancreáticas a liberar insulina después de la ingesta de los alimentos. Esto ayuda a regular el azúcar en la sangre y previene el desarrollo de diabetes tipo 2. Wow, qué interesante video y qué nutritivo presenta toda esta información estos grupos de jóvenes de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Sur de Yucatán, que nos muestra la elaboración de unas galletas, ¿verdad? Que vemos muy ricas, que ya hasta se nos antojaron. Ya fui por papel y lápiz para poder apuntarla y poder realizarla en casa. Así que al igual que yo, también tú puedes realizar estas y otras más de las recetas que se pueden aprovechar a través de la semilla del árbol Ramón en este segundo Festival Regional del Árbol Ramón. Justamente donde nosotros podemos ampliar estos conocimientos, estos horizontes, y agradecemos en verdad que nos hayan compartido este video, así como también agradecemos a todos aquellos que nos siguen en la transmisión de Facebook Live, donde estaremos atendiendo sus inquietudes, donde estamos atendiendo todas esas preguntas para poder llevarlas al foro de discusión justamente para la ronda de preguntas y respuestas con nuestros conferencistas. También aprovechamos este espacio para poder enviar los saludos especiales, ¿verdad? A toda la parte del sureste de México, especialmente, ¿verdad? A los que están en Calakmul, nos mandan saludos también para la ingeniería en bioquímica, ¿verdad? El séptimo semestre, y nos manda saludos también, felicitaciones. Bueno, está la audiencia muy activa, así como también les invitamos para que puedan compartir la transmisión y que podamos llegar a más audiencia. Es así como vamos a seguir con nuestro orden del día y voy a presentar nuestra siguiente ponencia, que está a cargo del licenciado José Luis Manjarres Reyes, quien él es técnico social del programa Sembrando Vida en Calakmul.
y nos viene a presentar esta propuesta del Ramón, una alternativa agroalimentaria sustentable en proceso dentro del programa Sembrando Vida en Calakmul. Para ello voy a leer su semblanza para conocer más, ¿verdad?, de quién es este destacado ponente. Y es que el licenciado José Luis Manjarres Reyes estudió Administración de Empresas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tuvo estudios en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Ciudad Universitaria, con una experiencia en el desarrollo rural, con gerencia, capacitación y gestoría administrativa. Asimismo, es experto en la elaboración y puesta en marcha de diferentes proyectos sustentables, dentro de que nosotros podemos identificar proyectos alternos y complementarios. Ha realizado estudios de estrategias de mercado y cuenta con una amplia experiencia en capacitación y asesoría en todas las fases y desarrollos de proyectos, tales como el DNC, diseño y estrategias, técnicas didácticas, metodologías de participativas, evaluación y certificación. Cuenta con una amplia experiencia laboral en la coordinación regional y estatal de delegaciones del sector agropecuario destinadas a la operación de programas de desarrollo, capacitación, seguimiento y evaluación. Por si fuera poco, dentro de sus distinciones destaca que fue ganador de la medalla Gustavo Vaz Brada por el mejor servicio social en el año de 1989, por su trabajo comunitario desarrollado en Xuayán, Oshkushkat, Yucatán. Fungió como evaluador especializado en diferentes programas y proyectos del desarrollo para la Universidad Agraria Antonio Narro y el Colegio de Postgraduados de Chapingo. Esto en el año 2004-2006. Y también ha desempeñado su trabajo como consultor especializado en metodologías de capacitación y desarrollo de proyectos en soluciones aplicadas para el desarrollo en empresas rurales. Así que con esta experiencia, y valga la redundancia que ya le resumimos, porque todos estos conocimientos nos los va a compartir esta mañana el licenciado José Luis Manjarres Reyes, con esa interesante charla sobre el Ramón, una alternativa agroalimentaria que nos permite tener una sustentabilidad dentro del programa Sembrando Vida en Calakmul. Buenos días, licenciado. Le cedo el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto acompañarlos. ¿Me escuchan? Gracias. Sí le escuchamos, solo que si va a proyectar no podemos visualizar sus diapositivas. Muy bien, estamos en eso. Gracias. ¿Me pueden observar en este momento? La presentación me refiero. No podemos ver su presentación, licenciado. Un momento, por favor. Claro. Ahora sí, adelante. Muy bien. El tema que vamos a tratar es el Ramón, una alternativa agroalimentaria sustentable en proceso del programa Sembrando Vida en Calakmul. Esto a partir de las experiencias vividas, técnicas y sociales en la región. El programa Sembrando Vida es el principal programa de atención federal dirigida a comunidades y población con mayor rezago social. En 2019 se contemplaron 5 estados del sureste. Fue la etapa en la que nosotros empezamos a participar. En 2020 se incrementó la atención a 19 estados, incluyendo a sur, centro y noreste del país. Actualmente se opera en regiones de 20 estados del país. Y si han ustedes escuchado, este programa está también ya operando en los países y está propuesto para el gobierno de Estados Unidos para que también se implemente en algunos otros países de Centroamérica, para que los habitantes de esa región tengan elementos para tener proyectos productivos y eviten emigrar hacia México y Estados Unidos. En Calakmul, los sembradores con los que trabajamos cuentan con una actividad remunerada a manera de empleo. Dentro de este esquema, cultivan 2 hectáreas y media, donde establecen temas agroforestales y milpa intercalada
con árboles frutales. El esquema de trabajo de Sembrando Vida les plantea que tengan un recurso inicial como una primera etapa para que atiendan las necesidades de su familia, tengan un poco para reinvertir en sus procesos productivos en estas dos puntos iniciales. En un segundo momento, el programa plantea que ellos tengan este recurso más el de reinversión para sus procesos productivos, pero que también ya con el cultivo de la milpa puedan tener un ahorro por el autoconsumo de los mismos productos que ellos están produciendo. En un mediano plazo, este esquema se va potencializando, ya que contarían con el recurso del apoyo del gobierno para atender a su familia, uso para reinversión, el ahorro que les genera el autoconsumo, más la ganancia que generan por el excedente de producción y comercialización. Esa es la etapa en la cual nos encontramos ahorita, años de operación del programa. También se plantea que haya un siguiente paso en el cual la familia cuente con ese recurso fijo para su manutención, el recurso para su reinversión en los procesos, un ahorro por el autoconsumo, una venta por los excedentes de la producción, y también que haya un momento en el cual la gente se está organizando para dar un valor agregado a sus productos y una posible comercialización. Todo esto en el esquema ahora de creciente desarrollo que implica el Tren Maya también. El trabajo que realizan actualmente los sembradores favorece la organización familiar. El padre y los hijos ya no se emplean como jornaleros. Se evita también la migración y con ello se favorece la integración familiar, un esquema que no se venía dando, ya que la gente que habita estas zonas se alquilaba como jornaleros permanentemente para un trabajo de un tercero, y de ellos vivían. La organización familiar y comunitaria, las actividades productivas y sociales apoyan la reconstrucción del tejido social, pues favorece la comunicación y se reducen las causas de desintegración. Es decir, al estar el padre al frente de las familias, toda la familia completa, nos va dando oportunidad de esta parte social. Con la producción diversa y biológica de alimentos se eleva la calidad en la alimentación familiar. Se tiene un trabajo permanente en la misma área y se ha desterrado el sistema de tumba, roza y quema, y con ello se favorece. Se están produciendo los insumos necesarios con productos de la región para los sistemas productivos, disminuyendo el uso de químicos nocivos para la salud y el medio ambiente. Se trabaja ampliamente en la organización comunitaria a partir de grupos de trabajo que nosotros llamamos CACs, que evolucionan hacia instancias de ahorro, mencionaba, y trabajan en lo colectivo en la posibilidad de crear figuras generadoras de valor. Con el establecimiento de los sistemas SAF y MIAP se favorece el medio ambiente, se aporta como Estado, región y país en acciones para combatir el calentamiento global. En algunas de nuestras comunidades incluso, además, establecemos barreras vivas para contención de vientos y posibles huracanes, algo que hemos un poco emulado en la parte de Yucatán con los colchés que tienen. Estas áreas, además de dar beneficios ambientales, también es un área adicional para la producción y para la obtención de recursos. Vamos a hablar de los componentes que tiene el programa Sembrando. El principal es la comunidad de aprendizaje campesino. Es un instrumento organizativo donde se reúnen unos 25 sembradores. Se reconocen y actúan como un grupo de aprendizaje, organización, integración y trabajo. Por ello definen de manera autónoma reglamento, comités de representación y comisiones de trabajo. Estos grupos de trabajo se reúnen 2 veces al mes de manera ordinaria y de esas reuniones se derivan acciones extraordinarias y grupales para la atención del vivero, la biofábrica o las unidades.
El objetivo de estas reuniones es para tomar acuerdos sobre las líneas de trabajo, el trabajo de los grupos, es solucionar problemas, porque siempre que se trabaja en grupo, ustedes saben que siempre hay malos entendidos y conflictos. Pero sobre todo el principal objetivo de esto es la toma de decisiones y los aprendizajes que se van generando en estas reuniones de trabajo con el apoyo de los técnicos o incluso invitados para que nos vayan ayudando en la ruta que llevamos en la producción. Para potencializar los sistemas SAP y MEAC se cuenta con 2 especialistas técnicos, uno con formación profesional productiva para atender los sistemas y el segundo con formación y experiencia social para favorecer la organización e integración para el trabajo y detonar proyectos sociales y de desarrollo comunitario de valor agregado y comercialización. Es decir, todos los técnicos trabajamos en binomios. En este caso, yo soy la parte social, tengo un compañero que atiende la parte productiva, pero siempre trabajamos en conjunto, en grupo y en un mismo esquema de trabajo. Se cuenta con una biofábrica para producir los insumos para sus sistemas SAP y MEAC, donde se elaboran mejoradores de suelos, fertilizantes, preparados para repeler plagas y preparados para combatir enfermedades. Se manejan también cultivo de colonias de lombriz californiana para la producción de composta y exiliados. Estas instalaciones han sido construidas por los mismos sembradores con materiales de la región y organizándose por cada CAC. Inicialmente en el programa se planteaba una sola biofábrica por cada 2 CAC, pero todos ellos han optado por tener una biofábrica cada grupo de trabajo. Se cuenta con un vivero comunitario instalado también por los propios sembradores, con algunos apoyos en insumos de la federación para la producción de los árboles, de los sistemas SAP y MEAC. Operan desde el ejercicio 2020. Cada vivero lo integran 2 CAC y a la fecha están en su segundo año de producción. La capacidad de producción de estos viveros es de producir 50,000 plantas al año, donde se encuentran gran diversidad de plantas que van a ser establecidas dentro de los sistemas de cada sembrador. Se han instalado sistemas de riego por cada vivero, con equipos diversos de acuerdo a las características y necesidades de cada comunidad. Los recursos económicos fueron canalizados a los propios sembradores por el programa. Los sembradores planearon, en coordinación con los técnicos, los componentes e instalaciones necesarias para la adecuada operación de los viveros. Es importante señalar que no son iguales ningún sistema de riego de una comunidad a otra y se hacen con las características climáticas y de relieve que tiene cada área, donde se prioriza el que haya agua permanente. Para ello se diseña con 3 modalidades que pueden darnos esta facilidad. Una es colocándolo cercano a las aguadas naturales o artificiales que se llenan en la época de lluvias. También los techados, que son de las fábricas y de los viveros, nos permiten captación de agua de lluvia y en último de los casos también se habilita un camino para el ingreso de pipas para el posible llenado en caso de escasez. El equipo con el que cuentan en la biofábrica también ha sido dotado en alguna parte por el programa, por la parte federal, donde les ha proporcionado directamente tambos de 20 litros, cubetas de 20 litros con tapa, casos, palas, machetes, bombas de mochila, carretillas, equipo de injertación, entre otros. Todo esto a la elección y necesidades de cada uno de los sembradores. Adicionalmente, como podemos ver ahí en la figura, ellos habilitan toda la área y también la lombriz que está cercana a la biofábrica. El programa también les ha proporcionado semillas para sus frutales. Ellos también han recolectado todo lo que consumen o lo que tienen cerca de la selva. Además, son apoyados con algunos árboles producidos en viveros militares que están establecidos
en algunas regiones del país y para dotar a todos los sembradores, ya que como les decía, este programa está en 20 regiones de estados. En el sureste tenemos varios servidores militares que también nos están dotando de algunas de las plantas de los sistemas agroforestales y de los sistemas totales. Contamos en Calakmul con una cobertura y atención territorial. Desde Xpujil, Calakmul, está la coordinación territorial que atiende todo el estado de Campeche. Me refiero en parte, como ya les digo, el programa está establecido en varios estados, se incluyen todos los de la península. Me referiría a los datos solamente de Calakmul. Después de nuestro coordinador territorial hay 20 facilitadores que a la vez tienen 200 técnicos. 100 de ellos tienen formación y vocación productiva y 100 de ellos tienen la formación, la preparación y la experiencia técnica. En total, cada binomio, como les decía, trabajamos en binomios, atendemos a 200 sembradores para cubrir los objetivos de 8 cajas. En el territorio se trabaja con 50,000 hectáreas en producción, 30,000 con sistemas SAP y 20,000 con sistemas MIA. Se están constituidas formalmente 800 comunidades de aprendizaje campesino, que estas son las que yo les decía, las CACs, los grupos en donde coinciden 25 sembradores de cada comunidad de aprendizaje, en donde ellos sesionan 2 veces al mes. Están establecidos 400 viveros con 400 sistemas de riego y 800 de fábricas. En las comunidades el sistema SAP y el sistema MIAP ha sido definido por los sembradores. Ellos lo diseñan a sus necesidades, intereses, incluso experiencias previas. En el sistema SAP esencialmente tenemos establecidos árboles de cedro, caoba, ramón. El ramón tiene una parte muy relevante dentro de la SAP. Seguirían siricote, maculís, chacteviga, javín, chicozapote, chacá, lo que es la parte forestal. Y tenemos otros tipos de árboles en la parte agroindustrial, como son el achiote y la moringa. También tenemos algunas especies, como en el sistema MIAP tenemos algunos frutales como el mango, la guaya, el aguacate, el nance, diferentes tipos de menas, cítricos, tallas, incluso hay ciruela mexicana, mamey, ramón, granada, coco, tamarindo, entre otros, complementados con algunos frutales anuales como el plátano, la papaya, el maracuyá, la sandía, el melón, el pino, etc. En ambos sistemas se tiene una gran diversidad de cultivos alimenticios en función del crecimiento y el desarrollo del SAP, como pueden ver. Principalmente en la región optan por el maíz y por la chigua, pero también se complementa con algunas especies de frijoles, diversidad de calabazas, camotes, malanga, chiles, hortalizas y plantas medicinales. Los sembradores están en constante actividad. Para completar sus aprendizajes y su desarrollo, se realizan algunas actividades como intercambios de experiencia, giras entre comunidad y comunidad, e intercambio de insumos con algunas comunidades con las que se hacen acuerdos, con algunas que ya se conocen entre sí o con algunas que tienen lo que necesitan. Se han hecho algunos tianguis comunitarios también, a manera de mercados de día, en donde hay gran diversidad de cosas, parece una fiesta, donde asisten varios habitantes, no solo sembradores, sino de diferentes comunidades también y poblaciones que han participado en estos eventos. Los CAC, nuestros grupos de aprendizaje, avanzan con constantes actividades organizativas diferenciadas entre comunidad y comunidad. Cada una tiene su personalidad propia, cada una tiene su potencial muy a su manera. Ellos están trabajando mucho en la organización y operación de fondos de ahorro con recursos propios de lo que ellos obtienen, su apoyo.
Ellos realizan también ventas, han realizado ventas de producción de árboles, venta de sus productos de la milpa, han realizado compras consolidadas de sus insumos y en vías de evolución estamos en este momento para tratar de, primero, conformar grupos más que nada, para comercializar y socializar y ganar experiencias en relación a todos los productos que están aquí generando, para dar un valor agregado, y esperamos que esto nos permita tener una organización de un nivel más adecuado para entrar a esquemas más competitivos y de mayor tamaño. La experiencia que hemos vivido en las comunidades pues es muy intensa. Aquí, como pueden ver, hay niños que están viendo las experiencias que los padres realizan. En un principio este programa fue un poco difícil por la naturaleza de trabajar organizadamente, a lo que la gente no estaba muy acostumbrada en esta zona. Mucha renuencia y mucha incredulidad. Pero el programa ha ido, con la participación de ellos y del trabajo intenso de los técnicos, se han ido convenciendo poco a poco de la parte productiva y de la parte de la generación. Los niños, cuando nos ven a los técnicos, preguntan, ahora, uy, ¿a qué CAC le toca trabajar? Para avisarle a mi tío, a mi tía, a mi papá. Uno platica con los niños, dicen, los niños se fueron a buscar el microorganismo de montaña, o sea, manejan los conceptos del programa. Están en el vivero, se ponen a jugar ahí entre ellos y después a emular a los padres llenando bolsas, sembrando semillitas de árboles. Y para ellos el trabajo es algo normal, algo usual, lo que es sembrando vida. Y les pongo una imagen de algunos de los árboles. Los árboles tienen un crecimiento aproximado, empezamos de 2 años a la fecha. Algunos empezamos y se siguen sembrando de 2 años a la fecha, van en ese sentido creciendo. Tenemos un 80% de avance en los sistemas agroforestales y un 60% aproximadamente en los sistemas frutales. Pero en el estado somos los primeros en llegar y hay comunidades que han llegado después. O sea, hay más comunidades. El potencial de la producción de Ramón ahorita en el estado es de que tenemos aproximadamente 1.900.000 plantas establecidas. Como les decía, todavía está al 80%, falta por establecer. O sea, es buena cantidad que se tiene, más la cantidad de reserva que tiene la selva. ¿Sí? Los sembradores en estas regiones tienen entre 40 y 50 hectáreas y ellos tienen Ramón. El Ramón lo reconocen, lo utilizan para alimento animal, para madera, pero no están muy habituados a consumirlo como un alimento preparado y también no tienen la tecnología para ello. Tenemos conocimiento de que anteriormente los grupos indígenas que se establecieron aquí, porque son varios migrantes del estado de Chiapas, y los sectales, sí hacían harinas y sobre todo masas para pozol y para algunos alimentos como tamales, pero se ha perdido un poco esa costumbre. En promedio, con los números que yo les decía, tenemos establecidos en algunas regiones entre 90 y 150 árboles por sembrador, ¿sí? Esto es un potencial muy grande y en el que nosotros estamos en este evento interesados en aprender más, tener más conocimiento. Estamos aquí también para agradecerles su atenta invitación. Participamos en el primer festival y en este segundo pues nos encontramos con muchísimas más cosas. Estamos aquí para que nos conozcan, para que vean que hay productores que están teniendo mucho potencial para el Ramón. Y estamos aquí también para apoyar, sacar elementos para apoyar a nuestros sembradores, para colaborar con la comunidad científica, para que lleguemos a acuerdos, para que la gente tenga las recetas para el autoconsumo, para que podamos generar un valor agregado con el excedente y, ¿por qué no?, también para entrar a otro tipo de mercados en un tiempo más largo. Muchísimas gracias por esta invitación y seguiremos gustando de este segundo festival. Licenciado, muchísimas gracias por aportarnos, ¿verdad?, todo lo que este programa
nos ofrece y nos permite a través de las diferentes actividades del Árbol Ramón. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto y justamente hay de ello derivado algunas preguntas que las vamos a abordar en nuestro espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos su intervención al licenciado, ¿sí? Por esta agradable charla, al licenciado José Luis Manjarres Reyes, quien es técnico social del programa Sembrando Vida en Calakmul. Siguiendo con nuestro orden del día, y ya para ir finalizando, ¿verdad?, esta ronda de actividades de nuestro primer día de este segundo Festival Regional del Árbol Ramón, vamos a presentar de manera virtual, ¿verdad?, esta intervención de el licenciado Miguel Ángel Siu López, quien es director de la empresa Alush Cerveza Artesanal. Y es que justamente nos vamos a compartir un video donde nos exponen acerca de la cerveza y el ramón. Así como vimos la elaboración de las pastas, los panes, podemos ver que uno de los derivados que podemos hacer con este insumo tan importante es la cerveza artesanal. Así que no se lo pierda, vamos a ver este video. Por favor, corre video. Miguel Ángel Siu, y pues yo soy pues, el cervecero y dueño de Cerveza Alush. Bueno, pues, Cerveza Alush es una micro cervecería que empezó se empezó en función en el año 2013 con una producción en litros. Entonces, al mes se producían 200. Hoy en día tenemos la capacidad para producir al mes la cantidad de 8,000. Cerveza Alush está enfocada a la producción de cerveza artesanal, pero con ingredientes de la localidad. ¿A qué voy? Usamos miel, usamos los frutos, usamos las semillas y entre esas usamos una que es la razón por la cual estamos hoy aquí, que es la semilla del ramón, con la cual elaboramos la cerveza Osh. Osh en maya, como muchos saben, es lo que es ramón, ¿no? Entonces, este es el ingrediente base que nosotros usamos para la elaboración de lo que es el estilo. Pues, el estilo es un estilo que es el stout. Es un estilo que es inglés, es un estilo pues de cerveza negra. El alcohol, pues la cerveza Osh tiene un alcohol del 8 al 8.5% de este alcohol. Tiene más alcohol que la cerveza pues que la comercial, y la característica es que nosotros usamos una infusión de lo que es el ramón para darle todo el sabor de la semilla de lo que es el ramón. Esto con la cualidad para tener tanto las notas en boca como en olor a ramón y mantener todas las propiedades, todas las propiedades como que buenas de lo que es el ramón, como pues, la vitamina E, ácido fólico, la proteína, los minerales, están todos dentro de la cerveza Osh. Los ingredientes que nosotros usamos para la elaboración son los 4, que es agua, malta, lúpulo y levadura. El lúpulo es una flor que es el ingrediente base, que es el que le da todo el amargor y el sabor a la cheva. Si no hay un lúpulo, no hay cheva, ¿no?
Entonces, nosotros usamos todos los ingredientes para la cerveza, a la cual le añadimos un extracto que es muy similar al café. Es como si hiciéramos un café, pues, expreso, pero desde lo que es el Ramón. Eso es donde, y minutos antes de que la embotellemos, es cuando le añadimos Ramón a nuestra cheva. El proceso de la elaboración es muy básico y es muy repetitivo. Todo empieza con lo que es el macerado de lo que son los ingredientes. Es como hacer un té, y esta es la bolsa de este té. Este equipo lo conoce como nuestro macerador, que es en donde hacemos una infusión de toda la cebada junto con el Ramón para obtener todos los azúcares y todos los sabores y todo el alcohol. Todo empieza desde que metemos aquí lo que es el grano, y ya cuando pasa cierto tiempo hacemos una mezcla entre lo que es el agua y lo que es el grano, y luego ya de esto pasa a ser una infusión, como les digo, es como el té, y por esa puerta sale todo el grano y el líquido pasa por lo que es la tubería para llegar a nuestra olla de hervor, que es esta olla. En esta olla es donde se hierve ya todo lo que es el jarabe, se conoce como mosto. Este mosto ya viene con todos los azúcares, con todos los sabores, con todos los colores y con todos los aromas de todos los granos. Este hervor tiene la finalidad de esterilizar todo el líquido, de matar todas como que de las bacterias, y es aquí donde nosotros le añadimos lo que es el lúpulo, que es una flor. Esta flor es la que le va a dar todo el amargor y todo el aroma a la cheva. Ya que pasó todo el tiempo de este hervor, pasa hacia nuestra máquina de lo que es enfriado. Ya cuando termina nuestro hervor, pasa hacia lo que es enfriado. Aquí entra el líquido, cae hacia la olla, y todo el serpentín que está acá adentro enfría todo el líquido, el cual sale hacia los fermentadores por medio de lo que son las tuberías. Depende de cada uno como que de los fermentadores, es el que vamos a meter. Dentro de nuestro tanque ya de fermentación, ya cuando mantenemos ya la temperatura de 21 centígrados, ya es cuando añadimos la levadura para que empiece todo el proceso de lo que es la fermentación. Es cuando la levadura se come todo el azúcar para convertirlo en un alcohol. Aquí el proceso de la fermentación tarda más o menos entre 8 días a 15 días, más el tiempo de lo que viene siendo pues la maduración, que ese va desde 5 días más hasta meses. Va a depender de cuánto alcohol hay y cuál es el estilo que estamos haciendo. Ya que pasa ya el tiempo pues, de fermentación, ya que se termina, ya la cerveza pasa sea a barril o sea a botella. Y ya, una vez que ya pasó a botella, pasa hacia lo que es nuestro pasteurizador, que es donde ya le alargamos ya el tiempo de vida a nuestro producto. La recompensa es un buen vaso de cheva 100% artesanal.
Pues muchas gracias, ¿verdad?, al maestro que de esta forma virtual nos ha compartido la elaboración de una cerveza artesanal con productos del Ramón y desde luego que nos ha hecho visionar aún más los campos en el que nosotros podemos incursionar y que de alguna manera podemos aprovechar estos grandes beneficios que nos ofrece el árbol Ramón. Permítame comentarles que justamente el que acabamos de ver en pantalla es al maestro Miguel Ángel Siu López, quien es maestro justamente en la comunidad de Oshkushkat, donde desde el año 2010 crea la cerveza artesanal con su marca Alush, usando como ingredientes principales elementos de la cultura maya, como hemos visto en este video. Como asesor también de diferentes servicios cerveceros y maestro cervecero por su amplia experiencia, experto en la elaboración de la cerveza, montaje, operación y mantenimiento de cervecerías. Ha fungido como juez cervecero por el Beer Jungle Qualification Program, en el cual es un programa estadounidense que justamente valida la certificación de más especializados servicios cerveceros y que justamente ha hecho colaboración con otros jueces especializados en competencias en materia de cerveza artesanal. Por su planta en producción, Alush produce alrededor, imagínense, nada más y nada menos que 8,000 litros de cervezas al mes, con distribución en la península de Yucatán, con especiales puntos de demanda en destinos turísticos como la Riviera Maya. Así que conocedor de la cerveza artesanal y que hoy nos compartió a través de este video justamente los beneficios del árbol Ramón hecho en una cerveza artesanal. Agradecemos al maestro Miguel Ángel Siu López por esta aportación virtual y desde luego que ahora nos ha permitido abrir este espacio de preguntas y respuestas para nuestros participantes. Vamos a dar inicio, ¿qué les parece con estas serie de preguntas y respuestas que ya estamos ansiosos de poder generar? Porque justamente estas pláticas, estas ponencias nos ha remitido a poder acrecentar nuestras dudas, inquietudes y descubrir más acerca de estos beneficios. Así que vamos a iniciar con esta ronda de preguntas, justamente con la primera intervención del maestro Israel García Cheseña, quien pues justamente nos compartió la elaboración de harina y peletizado del Ramón, del Brosinum alicastrum para pequeñas y medianas empresas. Así que esta pregunta va dirigida justamente para él y es que son muchísimas, vamos a destacar y justamente retomando que si no podemos atender las preguntas en este espacio, agradecemos nos dejen un correo electrónico para poder atenderlas de manera personal. Así que bueno, nos comparte Gilberto Alexander de Jesús Pérez Chan que a través de esta ponencia de elaboración de harina y peletizado, se ha considerado a futuro la comercialización a nivel nacional. Y esta pregunta es para el maestro Israel García Cheseña. Buenas tardes. Sí, adelante, maestro. Es correcto. Como les mencionaba, el CICI tiene el paquete tecnológico el cual cualquier empresario o persona interesada puede tener acceso a él. Y obviamente ya existe una empresa creada con base tecnológica que se llama Kishur, la cual elabora la harina de Ramón y la cual hasta donde tengo entendido la comercializa a nivel nacional e internacional. Lo mismo se puede hacer con el peletizado. Muy bien, bueno, pues con esta nos da otra pregunta, maestro, que nos da la boca para preguntar entonces, ¿dónde y cómo podemos comprar los pellets? Bien, hasta el día de hoy no existe una empresa como tal que se dedique a hacer pellets, ¿sí? Pero lo que sí tenemos es el paquete tecnológico con el cual nos va a permitir elaborarlos. Ok, y hablaba acerca de unos paquetes. ¿Qué Sí, contiene y dónde podemos conseguirlos? El CICI tiene los paquetes tecnológicos que fueron elaborados por el doctor Alfonso Larqué. Sí, y esos paquetes tecnológicos es la elaboración de harina a nivel
industrial y la elaboración de pellets igual a nivel industrial. En eso consisten los dos paquetes tecnológicos. Excelente. Bueno, y hablando de este insumo que es la harina, en cuestión de caducidad, ¿cuál es el tiempo de almacenaje de la harina del Ramón? Y esto lo pregunta Randy Noé Áviles Montalvo. Bueno, la harina, en la cuestión de la harina del Ramón, y como ya lo mencionaba el doctor de alimentos, se me fue el nombre. Entonces, las harinas tienen diferentes tipos de caducidades dependiendo de sus carbohidratos, ¿sí? Los cuales nos va a permitir pues, almacenarlas por un determinado tiempo. Lo que indica la norma es que no mayor de 3 años podemos almacenar una harina. Okay, perfecto, bueno, y con esos planteamientos culminaron las preguntas para usted, maestro. Agradecemos este espacio. Desde luego, preguntas y muchas felicitaciones para usted en audiencia. Ya retomamos algunas instituciones y alumnos de diferentes carreras que también felicitan por esta gran aportación. Para cerrar este espacio con usted, maestro, ¿nos puede proporcionar algún correo o algún número de referencia para que podamos compartir, desde luego, tener más información de cómo adquirir estos paquetes? Ok. Al día de hoy yo ya no laboro en CICI. En su momento participé en el proyecto del doctor Alfonso. Ahorita estoy laborando actualmente en el Parque Científico. Más que yo, y lo vuelvo a reiterar, la institución del Centro de Investigación Científica de Yucatán es la ideal o la encargada de dirigirse a ella, ya que ellos tienen en su poder el paquete tecnológico. Pues muchísimas gracias, maestro, por esta información. Y bueno, ya sabemos en audiencia dónde podemos acudir para adquirir estos paquetes y bien poder desempeñar nosotros, ¿verdad?, la elaboración de harina y con todos los artefactos y todas las posibilidades tecnológicas que nos permite llevar a cabo esta actividad. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos con el bloque de preguntas hacia nuestra segunda intervención, que estuvo a cargo el doctor Víctor Manuel Mouchin, y nos presentó justamente el aprovechamiento del Brosinum alicastrum para el diseño de alimentos funcionales. Y esta pregunta, doctor, si me permite entablarlas, agradeceré pueda encender su cámara y su micrófono, porque esta pregunta tiene que ver acerca de su ponencia sobre qué se puede hacer para evitar la degradación de los polifenoles en la harina. Y esto lo pregunta Reina Herrera. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Claro que sí le escuchamos. Gracias. Bueno, hay varias tecnologías que se pudieran utilizar para conservar las propiedades del Ramón. Nada más que aquí viene la otra parte, es caro. Entonces, por decir un ejemplo, la liofilización, que es un secado por congelación a alto vacío, pues ya hemos visto que la harina de Ramón preserva sus compuestos bioactivos. Pero aquí hay algo interesante que me faltó comentar, que una cosa es que se pierdan los compuestos bioactivos iniciales de la harina de Ramón. Sin embargo, durante el tostado hemos visto que en lugar de reducir, aumenta. O sea, hay un aumento porque hay compuestos que están ligados a la fibra dietética de la harina de Ramón que se van liberando durante el tostado, ¿no? Y hemos analizado, por ejemplo, la catequina se incrementa en polvos liofilizados, en polvos tostados, pues, a 200 grados centígrados, creo que 25 minutos. Entonces, no necesariamente hay una pérdida. Lo que hay que hacer es evaluar qué tecnologías afectan, en este caso, a estos compuestos antioxidantes, ¿no? Pero sí, hay muchas medidas de protección también. Encapsularlos podría ser una manera de encapsular estos antioxidantes presentes en la harina de Ramón, y estos aguantan un tratamiento térmico, una pasteurización, etcétera, ¿no? Eso pudiera ser. Muy bien, estamos hablando que esto requiere de algunos instrumentos, ¿verdad? Tecnológicos. Claro. La pregunta que ahora nos remite esta aportación es de Luceli del Rosario Gil, quien nos pregunta,
¿cómo podemos hacer el secado de manera casera? Ok, bueno, miren, nosotros hemos una manera, la verdad, la semilla de Ramón ha sido mi pasión de hace muchos años y lo que les puedo compartir, yo en mi casa tengo en el techo unas láminas, sobre láminas las coloco al sol y la verdad se secan maravillosamente, son muy estables esas semillas, es decir, yo puedo secar por 3, 4 días sobre las láminas y luego almacenarlas y no sufre un proceso de absorción de agua ni de deterioro. Algo que les iba a comentar es que es importante el secado, como dicen, porque la semilla tiene un 60% de humedad, no aguanta su conservación en fresco, ¿no? Entonces, por ahí también hay que considerar en la tecnología que una estrategia es deshidratarla, pero caseramente podemos ponerla sobre láminas que bastante bien se secan, ¿no? Y también he probado alguna malla, porque tenemos que mejorar la circulación del aire, ¿no? Entonces, sobre una malla también que construimos allá con maderas y todo, y colocar todas las semillas del ramón, se secan perfectamente bien. De 60% de humedad logra llegar hasta los 15, 16% de humedad, ¿no? Es una forma casera, no tenerlos en la casa, ponerlos en una maderita sobre mallas y secarlas. Pero, y también ya vimos que no se pierde tanto algo curioso, que hicimos un estudio, los compuestos bioactivos se pierden menos, ¿no? Que usar una estufa, por ejemplo, industrial para poder secarlas, ¿no? Entonces es interesante eso, secarlas al sol. Excelente. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Todo Sí. lo que engloba este estudio y el tratado de la semilla. Y bueno, usted abordó una temática acerca de la elaboración de las pastas, que Ujú. nos hizo también ser muy apetitoso este tema. Y justamente Ingrid Centeno entabla la pregunta, doctor, sobre las pastas que ha sido fortificada con harina del Ramón o se le añadió algún otro macronutriente o micronutriente o solo fue por el hecho de combinar todas las harinas hasta tener un alimento de mejor calidad. Ok, sí, no agregamos ningún suplemento, ningún aditivo, ¿no? Ni vitaminas, ni nada. Entonces, la idea aquí fue agregar el ingrediente como tal a la harina de Ramón, ¿no? Pero aquí algo importante, como la harina de Ramón solamente fue secado al sol, no es una harina que ha sido expuesto a un tratamiento térmico agresivo. Entonces conserva ciertas propiedades, que es la que nosotros tratamos de aprovechar, ¿no? Y nada más así rapidito les digo, lo que decían, es importante porque ha hecho un perfil de aminoácidos que son esenciales para la vida y hemos visto que tiene triptófano, algunos aminoácidos esenciales en el caso de la pasta, ¿no? Tortillas igual, pero no agregamos ningún suplemento adicional, es simplemente la harina de Ramón al nivel que les comenté en la plática, combinando, ¿verdad?, la harina de calabaza, que es fuente de fibra y de proteína, ¿no? Aquí el chiste es ver a un alimento como si fuera la construcción de una casa. Si los tabiques no se colocan bien, se derrumban. Lo mismo pasa en el diseño de un alimento. Las moléculas, las sustancias químicas deben tener cierto grado de compatibilidad para que pueda tener una estructura bien, con buenas propiedades de ese alimento, ¿no? Entonces, basándonos en ese hecho, solamente es agregar la harina de Ramón. El chiste es encontrar la formulación, que eso lo hacemos a través de la investigación, ¿no? Y hablando de fórmulas secretas, doctor, ¿nos podría dar alguna receta o una fórmula para elaborar tortillas, pero con harina del Ramón? Sí, en el caso de la harina de Ramón, como les comenté, el 27% de la harina de Ramón, no nixtamalizada, sino es harina de Ramón secada al sol y pulverizada a un tamaño de partícula de malla número 80. Ahorita no me recuerdo exactamente el tamaño de la partícula. Se incorpora a la harina de maíz nixtamalizada y producimos una buena tortilla. Si ponemos 28, lo que pasa es que estas investigaciones provienen de un diseño experimental. Si ponemos 28, la tortilla se rompe. O sea, está bajo las condiciones del procesamiento con el microempresario de Campeche que nos apoya con su equipo, la tortillería.
también ahí entiendo yo que me dijo el señor que algo muy importante es el troqueleado en sus máquinas. Entonces, cuando excedemos el 27%, la masa empieza a pegarse y no forma, o sea, no es útil pues para el empresario procesar una masa de esas características. Entonces, el nivel máximo de incorporación que hemos estudiado nosotros es 27%, pero aclaro, es harina de ramón secado al sol sin un proceso de nixtamalización. Muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar esta ronda de su intervención, doctor, voy a compartir con usted un comentario de Icenteno que nos dice así, y lo voy a leer tal cual. Muy buena aportación, el pan libre de gluten y que el costo sea accesible, puesto que la mayoría de estos productos son muy caros, lo que hace que la población celíaca se le haga o que le cueste mucho trabajo poder tener otros productos a su alcance. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues doctor, agradecemos su valiosa aportación y desde luego que nos siga compartiendo su experiencia en este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Y ahora vamos a seguir con la intervención justamente del licenciado José Luis Manjarres Reyes, quien nos habló acerca del programa de Sembrando Vida, de cómo se relaciona justamente como una alternativa del árbol Ramón. Así que si me da favor, el licenciado de encender su cámara y su micrófono, porque estas preguntas va dirigida para usted. Y esta nos las hace Inés Reyes Hernández, que nos pregunta, ¿cómo puedo integrarme al programa de Sembrando Vida? Sembrando Vida en un inicio lanzó una convocatoria por internet en el año 2019. Para los siguientes años hubo convocatorias para las otras regiones que se fueron incorporando del estado. Empezó en Calakmul y después se fue extendiendo a Escárcega y se fue a otros municipios. Lo puede hacer en este momento dirigiéndose a la coordinación territorial, entregando un currículum, ¿sí?, para cuando haya posibilidades de ampliación o de cubrir vacantes. Está en Espujil, la coordinación territorial. Excelente, bueno, y este programa, además de este programa, ¿existe algún otro programa de reforestación que incluya el Ramón o algunos otros cultivos programados? Y esa pregunta lo hace María Eugenia del Río. Bueno, la verdad desconozco si hay otros programas que ahorita estén operando que tengan el trabajo con el Ramón. Dentro de nuestro programa sí está, los viveros militares lo están produciendo y la gente misma también consigue las semillas del Ramón para producir los árboles. Como ven, es un gran programa de reforestación, porque solo hablamos de la cantidad de árboles del Ramón, pero es diverso y es muy abundante. Cada sembrador tiene alrededor de mínimo 1,500 árboles. Y son en esta 21,000 sembradores los que están ahorita inscritos en el estado de Campeche, más los que están en Yucatán, los que están en Quintana Roo. Es muy grande. Gracias. ¿Y para este tipo de sembradío requiere de alguna documentación especial o aquí en el mismo programa se encargan de hacerlo? ¿Se refiere a los sembradores, a la gente que se integra, a los productores o a los técnicos? Sí, miren, se hizo una convocatoria por vía de los ejidos, donde se exponía que iba a tener inicio este programa. A partir de ahí se entraba toda la población y ellos presentaban sus documentos básicos. Todavía se requiere para los que van ingresando, pero ahorita ya el programa está lleno, solamente se van cubriendo algunas vacantes que se van generando. Los documentos básicos son el CURP, el INE, comprobante de domicilio y un documento que vale la propiedad, porque incluso hasta en ese programa le pueden prestar el terreno, un familiar le presta el terreno a la persona que quiera ser beneficiaria y que esté dentro de los índices de marginalidad. Ok, excelente, pues ya sabemos que este programa nos permite, ¿verdad?, trabajar desde casa, en comunidades y sobre todo que el provecho sea justamente para las personas locales y que pueda tener una trascendencia.
Muchísimas gracias, licenciado, por este comentario, por estas intervenciones. Agradecemos de antemano su participación y que nos haya atendido las preguntas en este espacio. Una cosa más, yo le quisiera, bueno, dar las gracias al doctor Ángel y también que estemos en contacto todos los científicos y la gente que es estudiosa, la gente que está enterada de la parte del contenido nutrimental preparados, porque nosotros requerimos ese tipo de apoyo. Aquí tenemos una gran carencia alimentaria con la gente que está en situación de marginalidad y obviamente pues esto nos sería de gran apoyo para dar una atención. En lo inmediato, porque ya hay Ramón en la selva, ¿sí? Pero en un corto y largo plazo, pues tenemos mucho Ramón para poder comercializar, para poder industrializar. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación, gracias por compartirnos esta información tan valiosa y desde luego puntualizar lo que usted acaba de decir, que cada vez se van ampliando más los horizontes y hay que aprovechar justamente esas oportunidades. Bueno, pues es así como hemos llegado ya a culminar este espacio de preguntas y respuestas, pero también nos vamos acercando a nuestras últimas actividades del día programadas para justamente hoy viernes. Recordemos que mañana vamos a continuar con las actividades en el marco del segundo Festival Regional del Árbol Ramón, donde estaremos conociendo justamente todos los atributos que nos puede ofrecer, ¿verdad?, con un potencial nutritivo para la producción sustentable de alimentos. Sabemos que Brusillum alicastrum es una semilla que nos ofrece grandes alternativas, por lo que agradecemos infinitamente a la audiencia, a este público maravilloso que nos estuvo acompañando a través de las redes sociales de Facebook, por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias Campeche, gracias Quintana Roo, gracias Yucatán. Vimos algunas participaciones de Veracruz también. Muchísimas gracias a esta gente bonita que nos acompañó, que nos generó sus dudas, sus preguntas, pero que también nos estuvieron hablando, compartiendo esa transmisión. Agradecemos infinitamente todas las atribuciones que ustedes nos han permitido de llegar hasta su casa, hasta su oficina, hasta donde usted se encuentre justamente con esta transmisión especial del segundo Festival Regional del Árbol Ramón. Muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos posible estas actividades. Me permito despedirme de usted, Alejandra Rodríguez, y estaré con usted el día de mañana, así que no se lo pierdan porque seguimos con más actividades. No se olvide, por favor, de seguir la página del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán, donde estaremos compartiendo los programas de actividades. Y así como hoy hubo interesantes ponencias, diferentes videos sobre el aprovechamiento de esta semilla, también el día de mañana vamos a tener muchísima más información. Así que no se lo pierda, le esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana a través de esta misma página, donde usted podrá seguir nuestras transmisiones especiales. Así que vamos a hacer este espacio para leer algunos comentarios que nos están llegando en Facebook para José Inés Reyes Hernández, excelentes ponencias. Para Mari García, buenos días, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Saludos para la Autónoma de Tabasco. Para Jorge Luis, excelente día de ponencias. Claro que sí, coincidimos en eso. Para los estudiantes de primero de Ingeniería en Bioquímica, ¿verdad? Saludos para Arturo Alvarado Segura. También tenemos saludos. Bueno, son infinidades de comentarios que nos llegan y que agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias. Y bueno, les esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana con estas y más ponencias, con más videos y con más información acerca del Árbol Ramón. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente tarde y no se olvide, mañana en punto de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, buenas tardes y feliz viernes. Nuestros conferencistas no se nos vayan a ir porque vamos a realizar nuestra sesión de preguntas y vamos a proyectar un video alusivo justamente de el doctor Alfonso Larqué Saavedra con esta trayectoria que nos ha enmarcado. Así que les invitamos a disfrutar de este video.